Eleanor Ashworth apoyó la palma de la mano sobre la mesa de madera y respiró. Solo respiró. Los papeles del divorcio estaban ahí, crujientes, oficiales, con la tinta ya seca en las líneas que importaban. Lo único que faltaba era su firma. 3 letras. Un nombre que había llevado a este matrimonio con esperanza, y que estaba a punto de sacar del sin nada más que un dolor callado, un dolor que hacía mucho había aprendido a no mostrar. Su mano no temblaba. Se lo había prometido a sí misma, no temblaría. Pero bajo su corazón, un secreto de 3 meses latía en silencio. Y el hombre que necesitaba saberlo estaba a punto de cruzar esa puerta. Si esta historia ya te tiene el corazón apretado, suscríbete a este canal y sigue cada parte hasta el final, porque esta historia no termina como tú crees. Y déjame un comentario ahora mismo diciéndome desde qué ciudad me estás viendo. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Afuera, la mañana de Virginia ya ardía. Era junio de 1815, y el verano había llegado con fuerza, sin piedad, el tipo de calor que se posa sobre todo como una mano presionando una herida abierta. Los campos se extendían más allá de la ventana de la mansión Ashworth, el trigo dorándose, los trabajadores ya encorvados a lo lejos. El mundo seguía su curso, sin la menor preocupación por lo que estaba terminando dentro de esas paredes. Eleanor tenía 24 años. Estaba embarazada de 3 meses y no se lo había dicho a ni un alma viva. Ni a su madre, que a los 19 le había advertido que casarse con un duque no era una historia de amor, sino una transacción. Ni al ama de llaves, la señora Greer, que trabajaba en la mansión Ashworth desde antes de que Eleanor naciera, y que tenía una manera de leer el rostro de una mujer mucho antes de que la mujer misma entendiera lo que sentía. Ni a su esposo. Mucho menos a su esposo. El duque Nathaniel Ashworth le había entregado los papeles del divorcio con sus propias manos 2 semanas atrás, en esta misma habitación. Había entrado justo después de la cena, cuando la luz se volvía suave y dorada a través de las ventanas altas, y había puesto los papeles sobre la mesa entre ambos, como quien deja un libro de contabilidad. Algo que resolver, algo que registrar, firmar y archivar. Creo que sabes que este es el camino correcto, le había dicho Nathaniel. No había levantado la voz. Nunca la levantaba. Eso, alguna vez, a Eleanor le había parecido elegante. Ahora le resultaba insoportable. Su serenidad siempre la hacía sentir como una tormenta estrellándose contra un muro de piedra, toda la fuerza, todo el destrozo, del lado de ella. ¿Correcto para quién? Había preguntado ella. Para los dos. Nathaniel la había mirado entonces, brevemente, con esos ojos grises que alguna vez la habían hecho sentir vista, y que ahora la hacían sentir medida. ¿Sabes en qué se ha convertido este matrimonio, Eleanor? ¿Sabes tú en qué no se ha convertido? Él sabía lo que ella quería decir, 6 años intentándolo, 2 pérdidas. La última en pleno invierno, en el silencio muerto de una casa que nunca había sentido calidez, mientras Nathaniel permanecía de pie al pie de la cama, mirándola con algo que ella no podía nombrar. No crueldad. No indiferencia. Algo más cercano al agotamiento, como si su dolor fuera un país que él no sabía cómo entrar. Se había quedado en la habitación. Eso había que reconocérselo. Se había quedado, sin dejarla sola, durante 3 días. Pero no la había tocado. No la había abrazado. No había dicho nada que pudiera decirse en voz alta. Simplemente se había sentado al otro lado del cuarto, presente como está presente una estatua, ahí, pero inalcanzable. Fue esa noche cuando Eleanor comprendió que llevaba mucho tiempo sola dentro de ese matrimonio. Cuando él puso los papeles sobre la mesa, 2 semanas atrás, ella no había gritado. No había llorado. Los había recogido, había leído cada palabra, y había dicho, necesito unos días. Él había asentido, tómate lo que necesites. Lo que ella no le había dicho, lo que llevaba cargando cada día desde antes de que aparecieran esos papeles, era que 3 semanas antes de que Nathaniel entrara a esa sala con el fin de su matrimonio en las manos, ella había sentido que algo cambiaba dentro de su cuerpo. Lo reconoció de inmediato, esa pesadez particular, ese cambio callado y específico. Había ido a ver al doctor Harley en secreto, diciéndole a la señora Greer que tenía dolor de cabeza. Harley confirmó lo que ella ya sabía. 3 meses.
Manejó de regreso a casa sola en el carruaje, el caballo caminando lento por el camino de verano, mirando el horizonte y sintiendo algo que no podía nombrar del todo. No era exactamente alegría. Era algo más antiguo y más feroz que la alegría. Algo que tiraba de su raíz misma. Y entonces Nathaniel había puesto los papeles sobre la mesa, y ella había decidido algo. No se lo diría. Y no era por castigarlo. Había examinado esa posibilidad con cuidado, la había dado vuelta, había mirado cada uno de sus bordes. No era rencor. Era algo más cercano a la dignidad. Una terrible, privada, agotada dignidad. Se había hecho la pregunta con claridad, si se lo decía ahora, ¿qué pasaría? Él se quedaría. Eso lo sabía con una certeza que le calaba los huesos. Nathaniel Ashworth jamás abandonaría a un hijo de su sangre. Se quedaría, y sería correcto, y cumplidor, y absolutamente remoto. Y ella pasaría el resto de sus años en esa casa viendo a un hombre honrar su obligación con un heredero sin jamás, ni una sola vez, elegirla a ella. No se haría eso a sí misma. No se lo haría a este hijo. Así que había hecho su plan. Firmaría los papeles. Se iría a la granja de su prima Margaret, en Kentucky. Ya lo había decidido, un lugar tranquilo donde pudiera desaparecer entre la tierra y el trabajo, y criar a este hijo ella sola, en paz, lejos del frío particular de estar casada con un hombre que había dejado de poder alcanzarla. Ya le había escrito a Margaret. La carta ya había sido enviada. Lo único que faltaba era su nombre en la línea. Eleanor tomó la pluma. La puerta se abrió. No levantó la vista. Conocía sus pasos, los había memorizado años atrás sin proponérselo, como se memoriza el sonido del clima que se acerca. Un paso medido incluso sobre madera dura. Un hombre que se movía por el mundo como si le perteneciera, porque le pertenecía. «Firmas hoy», dijo Nathaniel. No era una pregunta. Ella mojó la pluma en la tinta. Él guardó silencio un momento. Eleanor lo oyó cruzar la habitación. El sonido de una silla arrastrada. No la de ella. La suya propia. La del otro lado de la mesa. Lo oyó sentarse. Ella levantó la mirada entonces, porque no lo esperaba. Él siempre se quedaba de pie. Se veía distinto a como lo recordaba de hacía 2 semanas, lo cual era extraño, porque 2 semanas no eran mucho tiempo. Se veía cansado, no del cansancio físico, sino del otro, el de un hombre que llevaba mucho tiempo cargando algo y ya no estaba seguro de que ese cargar sirviera de algo. Tenía las sienes más oscuras por el calor del verano. El cuello de la camisa abierto, un solo botón, solo uno, pero en Nathaniel eso era algo notable. La miraba desde el otro lado de la mesa con una expresión que ella no podía descifrar del todo. Y eso también era notable, porque alguna vez había sido capaz de leerlo como se lee el clima. «Quiero decir algo», dijo él. «Antes de que firmes». Eleanor dejó la pluma sobre la mesa. «Adelante». «No traje estos papeles porque dejé de quererte». Esperó. Nathaniel continuó, «Los traje porque te he visto infeliz dentro de este matrimonio durante años, y no he sabido cómo cambiar eso. Y llegué a un punto en el que pensé, si no puedo darle lo que necesita, tal vez lo más noble sea liberarla para que lo encuentre en otro lugar». Las palabras cayeron en la habitación con suavidad. Eleanor miró a su esposo, lo miró de verdad, y sintió algo moverse en su pecho. No perdón. No calidez. Algo más complicado. Algo que dolía precisamente porque no era nada. «Pensaste que eso era bondad», dijo ella. «Pensé que era honestidad. No me lo preguntaste. No te sentaste frente a mí en esta mesa a decirme, Eleanor, te veo sufrir y no sé qué hacer. No me diste la oportunidad de decirte». Se detuvo. La garganta se le había cerrado en la última palabra. Decirle que, exactamente. Que lo había necesitado de vuelta en febrero, en ese cuarto frío, cuando perdió el segundo, y él se había quedado sentado al otro lado del cuarto como una figura tallada en hielo. Que se había quedado tendida en la oscuridad deseando nada más complicado que él viniera a sentarse a su lado y pusiera su mano sobre la de ella. Que nunca había necesitado palabras, jamás las había pedido, solo había querido presencia.
No podía decir nada de eso ahora, no con los papeles sobre la mesa. Eleanor. La voz de él había cambiado. Algo en ella se había movido, igual que se había movido el cuello de su camisa, apenas, pero lo suficiente. ¿Estás bien? Ella se dio cuenta de que se había llevado la mano al vientre. La retiró de inmediato, se alisó el vestido, mantuvo el rostro quieto. Estoy bien, dijo. Solo necesito un momento. Tómalo. Se quedaron sentados en el calor del verano, los papeles entre ambos, 6 años de matrimonio flotando en el aire tibio de la habitación. Afuera, los campos seguían y seguían, indiferentes y dorados. ¿Por qué volviste temprano de Richmond? Preguntó ella. Quería estar aquí para la firma. Guardó silencio un momento. Manejé toda la noche. No dormí. No dejaba de pensar que había algo que no había dicho. Algo que te debía antes del final. ¿Y qué era? Él la miró desde el otro lado de la mesa con sus ojos grises, y por primera vez en años parecía inseguro. No calculado. No compuesto. Solo un hombre sentado frente a la mujer con la que se había casado, inseguro, humano, buscando algo. Lo siento, dijo. Por todo. Por no saber cómo llegar hasta ti. Por las veces que necesitaste que cruzara la habitación y no lo hice. Por pensar que la contención era lo mismo que la fortaleza. La habitación quedó muy en silencio. Eleanor sintió algo abrirse en su pecho. No de golpe, no como una tormenta. Como se agrieta la madera vieja en una mañana fría, un sonido lento y cansado, el sonido de algo que ha estado bajo presión demasiado tiempo y finalmente cede. Pensó en la carta que le había enviado a Margaret. En el baúl medio empacado bajo la cama del cuarto de huéspedes, donde llevaba durmiendo 4 meses. En el plan que había construido con tanto cuidado, ladrillo por ladrillo, para protegerse a sí misma y al hijo que llevaba dentro de este momento exacto, el momento en que él volvía a parecerse al hombre que reconocía. El hombre con el que se había casado a los 19. El hombre que una vez había cabalgado 3 horas bajo la lluvia para traerle un libro que ella había mencionado querer. El hombre que, a su manera rota e insuficiente, lo había intentado. Pensó, es demasiado tarde. Es demasiado tarde para esto. Y entonces su cuerpo la traicionó. No fue nada dramático. Una ola de náuseas. Llevaba toda la mañana peleando contra ellas, había aprendido a respirar a través de ellas, pero ésta la tomó por sorpresa. Se aferró al borde de la mesa. La pluma rodó y cayó al suelo. Nathaniel se levantó de la silla antes de que la pluma tocara el piso. Eleanor. Estoy bien, dijo ella otra vez, pero su voz sonó mal. Demasiado delgada. Él estaba a su lado, la mano en el respaldo de la silla, agachado a su altura. Y ella pudo ver el pánico en su rostro, abierto, sin disfraz. Nada compuesto en él. La miraba con un miedo tan desnudo que ella tuvo que apartar la vista. No estás bien, dijo él. ¿Qué pasa? Estás enferma. La señora Greer dijo que has estado mal desde hace semanas. No lo sabía. Eleanor, mírame. Te dije que estoy bien. Ella se enderezó, respiró. La náusea pasó. No estás bien. Él no se había apartado. Estaba justo a su lado, la mano sobre la mesa, junto a la de ella, sin tocarla, pero cerca. Tan cerca que podía sentir su calor. Eleanor, háblame. ¿Qué está pasando? Y Eleanor miró a su esposo. Este hombre que la había fallado en cada silencio que ella podía nombrar, que también había manejado toda la noche porque había algo que no había dicho, que estaba agachado a su lado en la mañana de verano con su único botón abierto y sus ojos cansados y sus manos casi tocando las de ella. Y sintió el peso terrible y enorme del secreto que había estado cargando. Nathaniel, dijo. Estoy aquí. No voy a firmar esos papeles hoy. Todo quedó muy quieto. ¿Por qué? Ella cerró los ojos, respiró de nuevo. Porque hay algo que debía haberte dicho hace 3 semanas, y tuve miedo, y estuvo mal guardármelo. Y yo, su voz se quebró, por primera vez, apenas, solo un instante. Estaba tratando de protegerme. Tal vez era la protección equivocada.
Eleanor. Su voz sonaba muy baja. ¿Qué me estás diciendo? Ella abrió los ojos. Lo miró, y por primera vez en 6 años dejó de proteger nada. Estoy embarazada, dijo. 3 meses. Lo sé desde antes de que trajeras esos papeles. Iba a irme sin decírtelo. El silencio que siguió fue el más largo que ella había vivido jamás. Él no se movió. No habló. La miraba con una expresión sin nombre, algo vasto y fracturado, algo que cruzó su rostro como cruza el clima un campo abierto, demasiado rápido y demasiado completo para seguirlo. Su mano, que había estado junto a la de ella sobre la mesa, se movió. Cubrió la mano de Eleanor con la suya. Solo eso. Su mano sobre la de ella, cálida y real, ahí mismo. 3 meses, dijo él, muy despacio. ¿Ibas a irte? Sí. ¿A dónde? A la granja de una prima. Kentucky. Él volvió a callar. El pulgar se movió apenas contra el dorso de su mano. Ella no había esperado esa suavidad. Después de todo, esa suavidad era casi más de lo que podía soportar. Tenías miedo, dijo él, de que, si me lo decías, yo solo me quedara por el hijo. La pregunta abrió algo en su pecho, porque era exactamente la pregunta correcta, porque la había encontrado sin que ella tuviera que guiarlo hasta ahí. Sí, susurró. Él asintió lentamente. No soltó su mano. Tengo trabajo que hacer, dijo, para demostrarte que esa no es la única razón. No puedes prometer eso en una sola mañana. No, admitió él. No puedo. Miró los papeles sobre la mesa. Luego los tomó, las 2 hojas, todo, y los apartó boca abajo, como quien cierra un libro. No los destruyó, no hizo promesas que no podía cumplir en una sola mañana. Solo los sacó del espacio entre ambos, por ahora. Comerás algo. Dijo él. Te ves como si no hubieras comido. Fue una frase tan simple, tan ordinaria, tan cuidadosa. Eleanor sintió un sonido subir por su garganta, no un sollozo, no exactamente risa, algo entre las dos, algo gastado y confundido. La señora Greer hizo galletas, logró decir. Entonces déjame traerte algunas. Él se puso de pie. Seguía sosteniendo su mano, y la sostuvo un momento antes de soltarla, como asegurándose de que ella estuviera firme. Vuelvo enseguida. Caminó hacia la cocina, y Eleanor se quedó sentada en la mesa donde había estado a punto de terminar su matrimonio, y se presionó ambas manos contra el vientre, y respiró. Afuera, el verano de Virginia ardía sin piedad. Adentro, algo frágil e incierto y aún sin nombre había recibido, contra todo pronóstico, una mañana más. Nathaniel volvió de la cocina con un plato de galletas y una taza de té, y Eleanor lo observó ponerlo frente a ella con la deliberada cuidadosa de un hombre que había decidido que ese pequeño acto doméstico era el terreno más seguro que podía encontrar entre ambos. Ella comió una galleta, luego otra. Él se sentó frente a ella y la observó comer con una expresión para la que no tenía palabras, y ninguno de los dos habló durante un largo rato. Así pasó la mañana. No con grandes declaraciones, no con reconciliaciones llorosas, solo los dos sentados a la misma mesa donde los papeles del divorcio yacían boca abajo, comiendo galletas en el calor del verano de Virginia, cuidándose el uno al otro como se cuidan las personas que han aprendido que la palabra equivocada en el momento equivocado puede deshacerlo todo. Cuando la señora Greer entró a recoger los platos, miró a ambos, miró los papeles sobre la mesa, y tuvo el buen juicio de no decir nada. Rellenó el té de Eleanor, asintió una vez, y se fue. Fue Nathaniel quien finalmente rompió el silencio. ¿Cómo has estado sobrellevándolo? Preguntó. Estas semanas con las náuseas, las mañanas son lo peor, dijo Eleanor. He estado comiendo galletas secas antes de levantarme. Me lo sugirió el doctor Harley. ¿Fuiste a ver a Harley? Tenía que saberlo con certeza. Por supuesto. Guardó silencio otra vez. Ha sido malo. Lo de las náuseas. Suficiente. Ella lo miró. Lo he estado ocultando. Le dije a la señora Greer que era un malestar de estómago. Él absorbió esto. Nadie más. Tu madre. Nadie, Nathaniel. Te dije que nadie lo sabe.
Él asintió despacio. Algo trabajaba detrás de sus ojos, algo que ella reconoció como esa manera particular en que él procesaba información que no sabía cómo responder de inmediato. Ella siempre lo había llamado, en su fuero interno, su cara de libro de contabilidad. La expresión de un hombre que calcula internamente algo. Cargaste con esto sola, dijo él, durante 3 meses. Estoy acostumbrada a cargar cosas sola. Las palabras salieron más quedas de lo que ella pretendía. No como una acusación, o tal vez sí, debajo de la calma, pero no las adornó. Simplemente las dejó ahí, entre ambos, como suele quedarse la verdad cuando finalmente se le permite una silla. Nathaniel miró la mesa. Es justo, dijo. No estoy tratando de herirte. Lo sé. Pero sigue siendo justo. Guardó silencio un momento. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba más baja, más cuidadosa, como un hombre tanteando terreno que no puede ver con claridad. Necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con honestidad, aunque creas que la respuesta va a doler. Eleanor entrelazó las manos sobre la mesa. Está bien. En algún momento ibas a decirme lo del hijo. ¿Alguna vez? La pregunta quedó entre ambos, limpia y terrible. Ella pensó en mentir, no porque quisiera engañarlo, sino porque la verdad era complicada de una manera que la hacía sentir expuesta, y la exposición no había sido segura para ella en mucho tiempo. Pero ya había cruzado una línea de honestidad esa mañana, y retroceder ahora se sentía como cobardía. No, dijo. Me dije a mí misma que no. Me dije que tarde o temprano lo descubrirías, quizás por conocidos en común, y que para entonces habría pasado suficiente tiempo como para que no importara, que yo estaría instalada en Kentucky y el niño estaría sano y todo estaría manejado. Manejado, repitió él. Sí. Como un problema. Ella se corrigió, en voz baja, como una vida. Una vida que estaba tratando de construir sin lo único que no podía tener. Él la miró. ¿Y qué es lo que no podías tener? Ella lo miró con ojos firmes. A ti, dijo. La versión real de ti. La que cruza la habitación. El silencio después de eso fue distinto al silencio anterior. Más pesado, más honesto. Nathaniel se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Lejos de ella. Ella entendió la diferencia, aunque no siempre lo había entendido, solo necesitaba el ancho de la habitación por un momento. Ella observó su espalda, la línea de sus hombros, el único botón abierto de su cuello al que aún no se acostumbraba. No sé cómo ser el hombre que necesitabas, dijo él, sin voltearse. Quiero decirlo con claridad, no como excusa, solo como lo más verdadero que puedo decir. No sé cómo ser ese hombre. No me criaron para hacerlo. La casa de mi padre, se detuvo. Eso tampoco es una excusa. No te estoy pidiendo que expliques a tu padre. No, pero tal vez te debo la explicación de todos modos. Se volteó entonces y la miró desde el otro lado de la habitación. Cada vez que sufrías, dijo, sé cómo te pareció. Sé que parecía indiferencia, o algo peor. Pero era miedo. No sabía qué hacer con la magnitud de tu dolor. Así que no hice nada. Y no hacer nada fue la peor decisión posible. Lo he sabido durante 2 años y no había tenido las palabras para decirlo. Eleanor estaba muy quieta. Esta no era la conversación que había planeado para esa mañana. Había planeado una firma, una despedida, la callada dignidad de un final. No había planeado esto, a él, de pie al otro lado de la habitación con el cuello abierto y la compostura agrietada, diciéndole las cosas que había necesitado oír durante años, justo en el momento en que ella intentaba irse. Sintió enojo por eso. Sostuvo el enojo y lo examinó, porque era una mujer que había aprendido a examinar sus emociones antes de dejarlas salir. El enojo era real, pero debajo de él había algo más honesto, dolor. No por lo que estaba perdiendo hoy, sino por lo que se había perdido a lo largo de 6 años. Por cada momento en que él pudo haber dicho esto y no lo hizo. Por cada cuarto frío que compartieron en silencio. Debiste habérmelo dicho hace 2 años, dijo ella. Debiste habérmelo dicho el invierno pasado. Después de que yo, apretó los labios. Después de la segunda vez.
Sí, dijo él otra vez. Debí haberlo hecho. Sé que debí haberlo hecho. No sabía cómo. Y eso no es una defensa. Es solo la verdad de dónde estaba. ¿Y dónde estás ahora? Él cruzó de vuelta hacia la mesa, no a un rincón neutral, directo. Se sentó frente a ella, puso las manos planas sobre la madera y la miró directamente. Estoy aquí, dijo. Vine a casa en la noche porque algo en mí sabía que aún quedaba algo por decir. No sé si es suficiente. No sé si algo de lo que pueda ofrecerte ahora es suficiente. Pero no soy ese hombre que se sentaba al otro lado de la habitación mientras tú sufrías y lo llamaba contención. O estoy tratando de no serlo. Lo estoy intentando. Eleanor lo miró un largo momento. Luego dijo, el baúl ya está empacado. Él parpadeó. Bajo la cama del cuarto de huéspedes, dijo ella. A medias. Iba a terminarlo esta tarde, después de la firma. Había planeado irme el viernes. Algo cruzó su rostro. No dramático, solo un cambio rápido y silencioso, como el momento en que una llama se da cuenta de que está demasiado cerca del borde. El viernes. Repitió él. Tenía la ruta planeada. Iba a tomar el camino de Charlottesville y luego cortar hacia el sur, rumbo a Tennessee, y cruzar a Kentucky la semana siguiente. Sola. Embarazada de 3 meses. En junio. No soy frágil, Nathaniel. No dije que fueras frágil. Dije que habrías estado sola. Él la miró, y la mirada no era fría ni controlada. Era algo cercano a lo crudo. Te habrías ido, habrías estado sola, y yo no lo habría sabido. Habría asumido, se detuvo. ¿Qué habría asumido? Que estabas en casa de tu prima, reconstruyéndote. Que estabas bien. Habría seguido con mi vida, y tú habrías estado en Kentucky, y en algún momento de los siguientes 6 meses habrías tenido a nuestro hijo, y yo no habría estado ahí. Yo, nunca habría sabido por qué. Ese era el plan, dijo Eleanor, no con crueldad, solo con honestidad. Y ahora miró los papeles, todavía boca abajo en la esquina de la mesa. Ahora no lo sé, dijo. Te dije la verdad esta mañana porque hiciste la pregunta correcta por primera vez en 6 años. Y porque exhaló despacio. Estaba cansada. De todo esto. He estado tan cansada, Nathaniel. Él hizo algo que ella no esperaba. Extendió la mano sobre la mesa, no con vacilación, no con cálculo, y tomó su mano, ambas manos, entre las suyas, y la sostuvo. Déjame cargar algo, dijo. Por una vez. Eleanor miró sus manos entrelazadas. Las de él eran más grandes, más oscuras por el sol, más ásperas de lo que solían ser. Había estado pasando más tiempo en las tierras de la propiedad desde la primavera. Ella lo había notado, menos tiempo en Richmond. No sabía por qué. No había preguntado. Había dejado de preguntarle cosas en algún punto de los últimos 2 años. Había dejado de cruzar el silencio. Tal vez él también. Si me quedo, dijo ella, muy despacio, no puede ser lo que era. No puedo vivir en esta casa como he estado viviendo en esta casa. Como huéspedes en compañía del otro. Como extraños que comparten un apellido. No, coincidió él. Necesito que estés realmente aquí. No en la forma, no en el terreno. Se tocó el pecho brevemente. Presente. Alcanzable. Cuando diga que necesito algo, necesito que me escuches. Sí. Y necesito poder decir que estoy sufriendo sin que tú te quedes quieto. Lo sé. No sé si puedes hacer esas cosas, dijo ella, no con crueldad, con una honestidad terrible y suave. No sé si estás hecho para ellas. No lo digo para herirte. Lo digo porque me he preguntado durante 6 años si te pedí más de lo que estabas hecho para dar y nunca he tenido una respuesta. Nathaniel guardó silencio un momento. Sus pulgares se movieron contra el dorso de sus manos. No lo sé tampoco, dijo, cuando por fin habló, con voz medida, pero ella podía oír lo que había debajo de esa mesura, y debajo había algo genuino. Te mentiría si te dijera que tengo certeza. No la tengo.
Pero sé que estoy dispuesto a intentarlo de una manera en que antes no lo estaba, porque casi te pierdo por completo esta mañana. Se detuvo. Eso no es abstracto para mí. No es un cálculo de libro de contabilidad. Es lo más real que me ha pasado en años. Eleanor estudió su rostro. Había aprendido su rostro mejor que cualquier otro rostro en su vida. Conocía sus modos por defecto y sus desvíos. Sabía cuando actuaba la compostura y cuando simplemente estaba compuesto. Ahora no era ninguna de las dos cosas. Ahora solo era un rostro sin calcular, abierto y un poco asustado. Nunca lo había visto un poco asustado antes. O tal vez sí, y no había sabido leerlo. Está bien, dijo ella al fin. Está bien. Te quedarás. Me quedaré hoy, dijo ella. Eso es lo que puedo prometer. Me quedaré hoy y hablaremos, y no harás promesas que duren toda una vida en una sola mañana. Yo tampoco. Y veremos cómo se ve hoy para cuando llegue la noche. Algo cambió en su rostro, alivio, pero no el tipo de alivio que señala el fin del esfuerzo. El tipo de alivio que señala su comienzo. Gracias, dijo él. No soltó sus manos de inmediato, y ella no las retiró. Así pasó la primera crisis. No con música, no con lágrimas, solo con dos personas sentadas una frente a la otra en el calor de un verano de Virginia, notando que hoy era suficiente para empezar. Por la tarde, la casa había cambiado. Fue sutil, como suelen ser estos cambios. Una sirvienta que llevaba 2 semanas moviéndose en silencio, como esperando el fin de las cosas, empezó a moverse distinto. Más normal, como se mueve la gente cuando el peso se levanta. La señora Greer preparó una cena que era más que funcional: pollo asado, pan, el postre de frutas que Eleanor había mencionado, una vez, que le gustaba, en su primer año de matrimonio, y que la señora Greer había archivado en su memoria y nunca olvidado. Eleanor lo notó todo. Notó la manera en que Nathaniel le preguntaba qué quería hacer con la tarde en lugar de asumirlo. Notó la manera en que le sugería descansar, pero no insistía. Notó la manera en que él encontraba una razón para estar en cualquier cuarto donde ella estuviera. No sofocante, no rondando, solo presente, cerca, alcanzable. Notó que no era poca cosa. Lo que también notó, ya avanzada la tarde, fue que el enojo no se había ido. Había esperado que se disolviera después de la mañana que habían tenido, había esperado que la confesión y las manos entrelazadas disolvieran las cosas difíciles, como había visto suceder en las historias de su madre y en algunas de las novelas que había leído. Había esperado sentirse más ligera. No se sentía más ligera. Se sentía complicada. Sentía el alivio de haber dicho la verdad enredado con 2 años de dolor que no desaparecían simplemente porque una mañana había sido distinta. Sintió al hijo moverse, o creyó sentirlo. A veces, a los 3 meses, no se está segura de si lo que se siente es movimiento o solo el propio latido, más fuerte de lo usual. Sintió el baúl medio empacado bajo la cama del cuarto de huéspedes, y la carta que le había enviado a Margaret, y la ruta que había planeado por el camino de Charlottesville. Sintió todas esas cosas, y sintió las manos de Nathaniel sobre las suyas esa mañana, y no supo qué hacer con todo eso a la vez. Esa noche, después de la cena, fue a buscarlo. Estaba en el estudio, no detrás del escritorio, lo cual la sorprendió, sino en el sillón junto a la chimenea apagada, el mismo donde solía leer antes de que dejaran de pasar las noches en la misma habitación. Tenía un libro abierto, pero no lo leía. Miraba la parrilla vacía. Quiero decir algo, dijo Eleanor desde la puerta. Él levantó la mirada de inmediato. Dejó el libro a un lado. Ella entró y se sentó en el sillón de enfrente, el que solía ocupar con regularidad, el que había acumulado polvo el último año. Se sintió extraño sentarse ahí otra vez. No mal, extraño, solo extraño. Me alegra haberte dicho la verdad esta mañana, dijo ella. Quiero que sepas que, pase lo que pase de aquí en adelante, me alegra habértelo dicho. Me alegra que me lo hayas dicho, dijo él. Aunque desearía, no, dijo ella, sin dureza. No pases la noche deseando que las cosas fueran distintas. Yo ya lo hice, y no sirve de nada. Él asintió, lo aceptó. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó él sobre cosas prácticas.
El niño, ¿qué pasa cuando se vuelva visible? Y pronto lo será, cualquiera que sea nuestra decisión, que le decimos a la gente, si se lo decimos. Ella lo miró con firmeza. No te estoy pidiendo que finjas que esta mañana arregló algo, pero te estoy pidiendo que te enfrentes a la realidad de lo que viene, porque en 6 meses habrá un niño en esta casa, y necesitamos haberlo pensado antes de que llegue. Él la miró con esos ojos grises, y ella pudo verlo ajustarse, recalibrarse, venir a encontrarse con ella en este nuevo terreno. Bien, dijo. Hablemos con practicidad. El cuarto de huéspedes, dijo ella. Primero. Llevo 4 meses durmiendo ahí. No, vaciló. No estoy lista para cambiar eso. Entiendo. Quiero que el doctor Harley esté involucrado desde ahora, regularmente. Conoce mi historial y sabe lo que hemos perdido antes. Quiero que me revise una vez al mes, como mínimo. Lo arreglaré. Ella se detuvo, miró la chimenea apagada y luego a él. Quiero que me hables. No de la propiedad, no de negocios. De las cosas de las que hablabas cuando recién nos casamos y todo era lo suficientemente nuevo como para volverte curioso. Algo cruzó su rostro. Una especie de dolor callado. Solía contarte de todo, dijo, casi para sí mismo. Los caballos, las disputas del pueblo, aquel asunto del viejo molino. Me contaste sobre las estrellas una vez, dijo ella. ¿Lo recuerdas? El verano después de casarnos, nos sentamos afuera después de cenar y tú sabías todos los nombres. No sabía que los conocías. Nunca lo habías mencionado. Me lo enseñó mi abuelo, dijo él. Cuando tenía 8 años, nos recostábamos boca arriba en el campo y él nombraba las estrellas. Tampoco sabía eso. No. Quiero saber esas cosas, dijo ella. Quiero saber sobre tu abuelo y el campo y las estrellas, porque en algún punto de estos 6 años dejamos de contarnos las cosas, y no recuerdo exactamente cuándo pasó. Y creo que ahí fue cuando empezó la distancia. Nathaniel la miró un largo momento. Empezó después de la primera pérdida, dijo en voz baja. Creo que me alejé porque no sabía cómo enfrentarlo contigo. Y luego alejarme se volvió costumbre, y las costumbres sacudió la cabeza. Las costumbres son más difíciles de romper que las intenciones de formarlas. Sí, dijo ella. Exactamente así. Se miraron en la tarde de verano, la luz volviéndose ámbar y dorada a través de las ventanas del estudio, la cena asentada y tibia entre ambos, el día largo y cambiado y aún sin terminar. Cuéntame sobre tu abuelo, dijo ella. Y él lo hizo. Despacio al principio, luego con más soltura, como el agua encontrando su camino alrededor de una piedra, como el lenguaje que vuelve a una persona que ha estado callada demasiado tiempo. Le contó sobre un hombre viejo de manos grandes y una risa particular, sobre los campos en las madrugadas antes de que nadie más despertara, sobre recostarse boca arriba en el pasto y aprender que el cielo no estaba vacío, sino absolutamente lleno, solo esperando a que alguien aprendiera su idioma. Eleanor escuchó. No lo interrumpió. No lo apresuró hacia ningún punto, porque no había un solo punto. Solo la historia. Solo la voz. Solo 2 personas en un cuarto, decidiendo, en silencio y sin fanfarrias, comenzar de nuevo. El baúl medio empacado seguía bajo la cama del cuarto de huéspedes. Ella no pensó en él. Todavía no. Pasaron 3 días antes de que todo volviera a cambiar. 3 días de mañanas cautelosas, cuidadosas, deliberadas. Nathaniel le llevaba galletas antes de que ella se levantara, había empezado a hacerlo desde el segundo día, apareciendo en la puerta del cuarto de huéspedes a las 7 con un pequeño plato y una especie de gravedad concentrada, como si el acto de traer galletas fuera algo que se proponía dominar. Ella casi sonrió por eso. Casi. Caminaban por los terrenos juntos en las horas frescas de la mañana. Cenaban juntos cada noche. Hablaban, no siempre de cosas profundas, a veces de nada, como hablan las personas que están reaprendiendo la forma de la compañía del otro. Él le contó de un problema con la cerca del este. Ella le contó de una carta que había recibido de su hermana en Boston. Cosas pequeñas y reales, la moneda de la vida ordinaria. Ella lo observaba. Era honesta consigo misma al respecto.
Vigilaba los viejos patrones, la retirada detrás del rostro compuesto, el momento en que algo difícil surgía y él caía por defecto en la distancia cuidadosa que también conocía. Vigilaba porque la habían decepcionado antes, y su cuerpo lo recordaba con más claridad que su mente, y su cuerpo no estaba listo para dejar de estar en guardia. Al tercer día, la guardia fue puesta a prueba. No lo planeó. Había estado sentada en el jardín, ya avanzada la mañana, una de las horas más tranquilas del día para las náuseas, cuando sintió algo que no era náusea, una presión distinta, un tirón bajo y calambroso que reconoció de antes. De antes se quedó muy quieta, respiró, contó. La presión pasó, no volvió. Pero durante 30 segundos había estado en otro lugar por completo, de vuelta en enero, en el cuarto frío, tendida de lado, sabiendo antes de que nadie se lo dijera que algo había vuelto a salir mal. Volvió en sí. Estaba aferrada al brazo de la silla del jardín, la respiración irregular, y Nathaniel estaba a 3 metros, observándola con una expresión que ya había visto antes, ese destello de quietud indefensa. Ella esperó a que la quietud ganara. Esperó a que él se quedara donde estaba. Cruzó los 3 metros. Se sentó a su lado, ahí mismo, en la banca del jardín, sin pedir permiso, sin calcular la distancia, y puso su mano sobre la de ella en el brazo de la silla, y dijo simplemente, ¿qué acaba de pasar? Ella se lo contó. Todo, la sensación, el reconocimiento, los 30 segundos de terror, la forma en que su cuerpo había vuelto a enero sin consultárselo. Se lo contó con voz llana y controlada, porque era una mujer controlada, y él escuchó sin interrumpir, y cuando terminó no dijo nada por un momento. Luego dijo, voy a mandar llamar a Harley hoy mismo. Probablemente no sea nada. Podría no ser nada, podría no serlo. La miraba muy directamente. No voy a quedarme al otro lado de la habitación en esto. Voy a mandar llamar a Harley y me voy a quedar contigo hasta que llegue. Y si dice que no es nada, no es nada. Pero lo sabremos por un médico, no por adivinar. Eleanor lo miró. Está bien, dijo. Mandó llamar a Harley esa misma tarde. Se sentó con ella. Harley llegó por la tarde, la examinó con cuidado, hizo preguntas, ella respondió mientras Nathaniel esperaba afuera de la puerta, porque ella se lo había pedido. Todavía había cosas que necesitaba manejar a su manera, y él lo había aceptado sin discutir. El veredicto de Harley, ella estaba bien. El bebé estaba bien. Los calambres probablemente eran el tipo de molestia ordinaria que llegaba a los 3 meses, especialmente en mujeres que habían perdido embarazos antes y cuyos cuerpos estaban más sensibilizados a cada sensación. Ajustaron su rutina diaria, recomendaron más descanso por las tardes, restringieron las caminatas matutinas a distancias más cortas. Cuando Harley se fue, Nathaniel volvió a la habitación. Todo está bien, dijo ella. El bebé está bien. Es lo que dijo Harley. Probablemente era una molestia ordinaria. Él soltó el aire. Fue un respiro real, del tipo que provoca algo. Qué bueno, dijo. Estaba asustado. Ella no esperaba que dijera eso. Lo sé, dijo. Necesito que sepas que no es solo por el niño. Necesito que sepas eso. Sé que es lo que temías. Que volvería solo por un heredero y no por ti. Necesito que sepas que, cuando esperé afuera de esa puerta durante 40 minutos, no estaba pensando en la propiedad. Estaba pensando en ti. Eleanor lo estudió un momento. Te creo, dijo. En este momento, te creo. En este momento es suficiente, dijo él. No estoy pidiendo más que eso. Ella asintió. Luego dijo, hay una carta que necesito escribirle a mi prima Margaret. Él esperó. Le escribí hace 3 semanas, dijo Eleanor. Le dije que iba en camino. Me estará esperando. Necesito escribirle y decirle que el plan cambió. Nathaniel guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz sonaba cuidadosa, como cuando trataba de no hacer algo más grande de lo necesario. ¿Sientes que el cambio de plan se siente como una pérdida? Preguntó. Lo pregunto en serio, no para herirme yo mismo. Quiero saberlo de verdad. Eleanor pensó en la granja de Margaret. La tranquilidad, la ausencia de historia, de dolor acumulado,
de todas las habitaciones de esta casa donde habían pasado cosas difíciles. Un comienzo limpio. Sí, dijo. Un poco como una pérdida. Él asintió. Creo que es honesto. Lo que puedas darme ahora mismo, entonces lo tomaré, dijo él. Y trataré de merecer dar más después. Ella lo miró desde el otro lado de la habitación. Este hombre con el que se había casado a los 19. Este hombre al que había estado perdiendo durante 6 años. Este hombre que había manejado toda la noche, y cruzado los 3 metros, y mandado llamar al doctor, y esperado afuera de la puerta. No sabía todavía si esto funcionaría. Sabía lo suficiente como para no fingir una certeza que no tenía. Pero se sentó al escritorio y escribió la carta a Margaret, y le dijo a su prima que los planes habían cambiado, que se quedaría en Virginia por ahora, que le explicaría todo cuando pudiera, que Margaret no se preocupara. Cuando selló la carta, Nathaniel seguía en la habitación. No detrás de su rostro de libro de contabilidad. No al otro lado del cuarto. Cerca, alcanzable, sin leer nada, sin fingir nada, simplemente quedándose. Ella le entregó la carta para que la llevara al correo por la mañana. Él la tomó y miró su letra, el sello de cera de Margaret que ella había presionado, y la sostuvo un momento antes de dejarla en la esquina del escritorio. Gracias, dijo. No fue un gracias vacío. Cargaba un peso que él sabía que cargaba. Todavía no me lo agradezcas, dijo ella, sin dureza. Afuera, el verano de Virginia seguía su curso. Los campos seguían creciendo. El mundo seguía con sus asuntos. Adentro, 2 personas que se habían fallado en silencio durante años estaban aprendiendo, despacio, imperfectamente, sin la comodidad de un final garantizado, como podría verse el comenzar de nuevo. Y el baúl bajo la cama seguía sin empacar, por ahora. La carta a Margaret se envió un jueves. Para el viernes, la mansión Ashworth se sentía distinta, de la manera en que los lugares se sienten distintos cuando una decisión se ha tomado dentro de ellos. No visiblemente cambiada, no reordenada, pero de alguna manera cargando la memoria de la elección en las paredes, en los pisos de madera, en la particular calidad de la luz de la mañana que entraba por las ventanas altas. Eleanor lo notó al despertar. Se quedó tendida en la cama del cuarto de huéspedes un momento antes de levantarse, como hacía ahora siempre, esperando a saber qué le costaría la mañana. Las náuseas habían sido más leves los últimos 2 días, Harley había dicho que a veces pasaba en este punto, el cuerpo ajustándose, aprendiendo a cargar el nuevo peso. A ella le pareció razonable eso, ajustarse. Aprender a cargar. Todavía estaba aprendiendo. Nathaniel había dejado galletas afuera de la puerta del cuarto de huéspedes otra vez. Las encontró al abrirla, un platito, una servilleta de tela doblada, y junto al plato, una sola ramita de lavanda del jardín de yerbas, que ella había mencionado alguna vez, años atrás, que le ayudaba con los dolores de cabeza. No sabía cuándo había empezado él a prestarle atención a ese detalle en particular. No sabía cuánto tiempo lo había recordado. Se quedó de pie en el umbral mirando la lavanda un largo momento. Luego llevó las galletas adentro, las comió, se vistió y bajó a enfrentar el día. Él ya estaba en el comedor cuando ella bajó, lo cual era nuevo. Siempre había sido madrugador, pero en los últimos 2 años sus mañanas habían sido cosas administradas por separado, cronometradas para evitar la particular incomodidad de sentarse frente a frente en el desayuno sin nada seguro que decir. Ahora él estaba en la mesa con su café y una carta que leía, y levantó la vista cuando ella entró. Buenos días, dijo. ¿Cómo dormiste? Mejor que el miércoles, dijo ella. Las galletas ayudaron. Se sentó. La señora Greer apareció con té y un huevo pasado por agua y pan tostado, y Eleanor comió sin pelear contra ello, lo cual ya era una victoria. Nathaniel volvió a su carta, pero Eleanor sintió la diferencia entre la presencia de un hombre que está en una habitación y la presencia de un hombre que realmente está ahí, atendiendo. Era una calidad de aire distinta. ¿Algo importante?, preguntó ella, con un gesto hacia la carta. Él levantó la vista. Un asunto de negocios de Richmond. El abogado de la propiedad tiene preguntas sobre los límites de terreno en las parcelas del sur. Hizo una pausa. He estado queriendo incorporarte a esas conversaciones. Ella lo miró.
Los asuntos de la propiedad. Siempre fuiste más aguda que yo con las parcelas del sur, dijo él. ¿Recuerdas cuando recién nos casamos, y detectaste el error en los mapas del catastro que Hendrix había estado usando durante 3 años? Ni siquiera lo vio hasta que tú lo señalaste. Eleanor lo recordaba. También recordaba que él había manejado la corrección por su cuenta, a través del abogado, y le había agradecido brevemente, y luego no había vuelto a involucrarla. Pensé que preferías manejar esas cosas sin mi participación, dijo. Creo que preferí manejar la mayoría de las cosas sin la participación de nadie, dijo él. Estoy tratando de hacer eso menos. Ella lo consideró desde el otro lado de la mesa del desayuno. ¿Qué te hizo cambiar de opinión sobre incorporarme? Tú, dijo él, simplemente. Hace 3 meses estabas construyendo un plan para irte sola a Kentucky, embarazada, con una ruta trazada y un baúl medio empacado. Esa no es una mujer que necesite protección de estudios de terreno. Eleanor sintió algo aflojarse en su pecho. Solo un poco. No, coincidió. No lo es. Entonces mirarás la carta de Hendrix después del desayuno. Sí, dijo ella. Lo haré. Fue una mañana de viernes, ordinaria y cuidadosa, tejida con la esperanza particular de la gente que se esfuerza. Para el domingo, la esperanza tenía un obstáculo. Llegó en forma de un carruaje que subía por el camino de la mansión a las 2 de la tarde, que Eleanor vio desde la ventana del pasillo superior. Era un carruaje formal, no el trap informal de un vecino, no un vehículo de trabajo. Oscuro, bien cuidado, con conductor y librea. Lo reconoció antes de que se detuviera. Lo reconoció como se reconoce el clima, como su cuerpo entendía la amenaza antes de que su mente le pusiera nombre. El carruaje pertenecía a su suegra, Catherine Ashworth, duquesa, residente de la propiedad familiar en Gloucester. Formidable de la manera en que ciertas mujeres de su generación eran formidables, es decir, por completo y sin disculpas. No había visitado la mansión Ashworth en 8 meses. Su última visita había sido en octubre, poco antes de la segunda pérdida, y había pasado 3 días comentando sobre los arreglos domésticos y haciendo preguntas puntuales sobre la salud de Eleanor con esa voz particular que usaba cuando en realidad no estaba preguntando sobre salud en absoluto. Eleanor no se movió de la ventana de inmediato. Se quedó mirando cómo se detenía el carruaje, cómo el conductor bajaba y abría la puerta, cómo Catherine Ashworth descendía, todavía erguida, todavía precisa, todavía cargándose como una mujer que esperaba que el mundo se acomodara apropiadamente a su llegada. Y Eleanor fue a buscar a Nathaniel. Estaba en el estudio con la carta de Hendrix, tomando notas al margen. Levantó la vista cuando ella entró, leyó su rostro de inmediato, y dijo, ¿qué pasó? Tu madre está aquí. Él se levantó de la silla antes de que ella terminara la frase. Lo siguió hasta el frente de la casa. Para cuando llegaron al vestíbulo, la señora Greer ya había hecho pasar a Catherine Ashworth, que estaba de pie en el pasillo, quitándose los guantes con la calma deliberada de una mujer que había calculado su llegada para dejar clara una idea. Qué gusto verte satisfecho, Nathaniel, dijo cuando él apareció. Le besó la mejilla. Miró a Eleanor y su mirada se movió brevemente, apenas, de la manera en que Eleanor había aprendido a rastrear, catalogando. Eleanor. Te ves pálida. Es el calor del verano, dijo Eleanor. El calor del verano. Catherine le entregó sus guantes a la señora Greer sin mirarla. Recibí una carta de Charles Whitfield la semana pasada. Mencionó que Nathaniel había vuelto de Richmond de forma inesperada. Estaba preocupado. Charles Whitfield siempre está preocupado por cosas que no le incumben, dijo Nathaniel, con tono agradable. También es tu amigo más antiguo, y uno de los fideicomisarios de la propiedad, dijo Catherine. Así que decidí venir a verlo por mí misma. Miró entre ambos, midiendo. Ustedes dos parecen, hizo una pausa delicada. Sorprendidos de verme. Lo estamos, dijo Nathaniel. Podrías haber escrito. Escribí. La carta probablemente va 3 días detrás de mí. Sonrió, lo cual, en Catherine Ashworth, era una expresión que cargaba múltiples significados según qué músculos estuvieran involucrados. Esta no le llegó a los ojos. Me ofrecerán té, o nos quedaremos de pie en el pasillo. Fueron a la sala.
Eleanor se sentó frente a su suegra y bebió su té y habló muy poco, que era su enfoque estándar con Catherine, dejar que Nathaniel manejara la superficie de las cosas, manejar ella misma su interior, vigilar lo que se avecinaba, porque algo siempre se avecinaba con Catherine. No hacía viajes de carruaje de 4 horas con 3 días de aviso por cortesía. La cortesía duró unos 12 minutos. Luego Catherine dejó su taza y dijo, recibí otra carta también, de mi abogado en Londres, que también está en correspondencia con el abogado de tu familia, Nathaniel, respecto a los papeles. La habitación cambió. Eleanor sintió a Nathaniel quedarse quieto a su lado, no la quietud de retirada que había temido, sino la quietud de un hombre preparándose. Ya veo, dijo él. Los papeles fueron presentados, dijo Catherine, antes de tu regreso de Richmond, lo cual significa, miró a Eleanor con una franqueza que era casi impresionante en su descaro, que ahora hay un procedimiento legal en marcha que requiere un retiro activo, no simplemente la decisión de dejar los papeles boca abajo sobre una mesa. Eleanor miró a Nathaniel. Él no le había dicho esto. Pudo ver en su rostro que él sabía que ella lo había registrado. Él no apartó la mirada. Sostuvo la de ella y dijo, en voz baja, a ella más que a su madre, me enteré ayer. Iba a decírtelo esta tarde. ¿Te enteraste ayer? Repitió Eleanor. Sí. Y esperaste. Estaba tratando de encontrar el momento adecuado. Lo cual reconozco que suena a lo que habría hecho hace 2 años, y soy consciente de ello. Nathaniel, dijo ella, con sencillez, había enojo, o más bien el enojo contenido con mucho cuidado, porque no estaban solos, y ella no iba a tener este momento frente a Catherine. Hablaremos de esto después. Sí, dijo él. Hablaremos. Catherine los observaba con una expresión que Eleanor no pudo leer. Algo había cambiado en ella, la evaluación habitual había dado paso a algo más atento, menos predeterminado. Los miraba como se mira algo que se esperaba entender y que de pronto resulta más complicado de lo anticipado. Es una ventana, dijo Catherine, tras un momento. El abogado dice que el retiro puede presentarse dentro de 60 días desde los papeles iniciales sin consecuencia legal significativa. Entonces tenemos tiempo, dijo Nathaniel. La pregunta, dijo Catherine, todavía observando a ambos, es si eso es lo que quieren los dos. Eleanor dejó su taza de té con mucho cuidado. Con respeto, Catherine, dijo, manteniendo la voz nivelada, esa es una pregunta para Nathaniel y para mí. No para la evaluación de un abogado familiar sobre el calendario. Catherine la miró. Siempre había habido algo entre ellas. No exactamente hostilidad. No el antagonismo obvio de una suegra que resiente a una nuera. Era algo más específico. Catherine había probado a Eleanor cuando Nathaniel la trajo a casa, se lo había dicho directamente en su primera semana en la mansión, lo cual había sorprendido a Eleanor lo suficiente como para no saber qué decir. Lo que Catherine no había hecho en 6 años era tratar a Eleanor como una participante plena en el mundo Osworth. Había sido la mujer joven, la esposa, la que aún no había dado el heredero. Las 2 pérdidas no habían ayudado. Catherine nunca había dicho nada cruel. Simplemente había seguido mirando a Eleanor de la manera en que la miraba ahora, como si fuera una situación que requería manejo, en lugar de una persona manejándose a sí misma. Eleanor le devolvió la mirada y esperó. Tienes razón, dijo Catherine finalmente, sorprendiendo a ambos. Es una pregunta para ustedes dos. Tomó su taza, bebió, la dejó de vuelta con absoluta precisión. Me quedaré a cenar. No tengo intención de manejar de regreso hoy. La señora Greer puede preparar el cuarto azul. Y eso fue todo. La cena fue un ejercicio de tensión controlada. Catherine hizo preguntas sobre la propiedad, sobre Richmond, sobre conocidos mutuos, sobre las cosechas de verano. Era una mujer que podía conducir una conversación de cena como un libro de contabilidad perfectamente organizado, cada entrada registrada, nada fuera de lugar. Nathaniel le siguió el ritmo, porque lo habían entrenado para eso, y Eleanor contribuyó donde pudo, y observó lo que siempre observaba, lo que no se decía. Lo que no se decía era grande y crecía en la habitación como la presión en el aire antes de una tormenta. Sorprendió a Nathaniel mirándola 2 veces a través de la mesa. Ambas veces, la mirada decía lo mismo, lo siento. Debí habértelo dicho. Lo sé.
Ella no le devolvió nada. Todavía no. No frente a su madre. Después de la cena, Catherine se retiró temprano. No era una mujer que hiciera producción de su propio cansancio, pero había pasado 4 horas en un carruaje y tenía 63 años. Eleanor la vio subir las escaleras y pensó que se veía más cansada de lo que se había visto al llegar. Más humana, de alguna manera, menos blindada. Eleanor no pensó mucho en eso. Fue directo al estudio. Nathaniel ya estaba ahí. Se había servido una pequeña medida de brandy y estaba de pie junto a la chimenea fría con ella, sin beberla, solo sosteniéndola. Se dio la vuelta cuando ella entró. Lo sé, dijo antes de que ella pudiera hablar. ¿Lo sabes? Preguntó ella. Porque quiero estar segura de que hablamos de lo mismo. Debí habértelo dicho ayer. En el momento en que me enteré. Dejó el brandy. Tenía miedo de cómo caería. Sabía que se sentiría como la manera antigua de hacer las cosas, guardar información hasta manejarla. Y tenía razón en temerlo, porque así se siente exactamente. Y lo siento. Eleanor se quedó parada en el centro de la habitación y lo miró. ¿Cuándo lo supiste? Preguntó. Ayer por la mañana. Una carta del abogado, Hargreaves, llegó en el correo. Confirmaba la recepción de los papeles y describía el procedimiento del trámite. Y lo pusiste a un lado hasta encontrar el momento adecuado. Sí. Nathaniel. Mantuvo la voz nivelada porque tenía algo importante que decir y necesitaba decirlo sin que la emoción se lo llevara. Es exactamente lo que temía. No traición, no crueldad. Esto. El manejo, la decisión sin consultarme sobre qué información estoy lista para recibir y cuándo. Yo soy la persona más afectada por esos papeles. Tengo derecho a saber cuál es su estatus legal el mismo día en que tú lo sabes. Tienes razón, dijo él. Tienes toda la razón. No tengo defensa, solo explicación. Y soy consciente de que una explicación no es lo mismo que una defensa. Explícame entonces, dijo ella, porque quiero entender qué pasó en tu mente cuando leíste esa carta y decidiste esperar. Él guardó silencio un momento. Cuando habló, fue con el cuidado particular de un hombre que había decidido que esta vez, al menos, iba a decir la cosa real. Sentí pánico, dijo. Pánico real, no del tipo manejado. Porque llevaba 3 días empezando a creer que podríamos lograrlo, que tú te quedarías, que en verdad podríamos construir algo distinto. Y entonces llegó esa carta y me recordó que el mundo no se detiene por las decisiones privadas, que hay realidades legales que se mueven a su propio ritmo. Entré en pánico, y cuando entro en pánico, retrocedo. La miró con firmeza. Retrocedo hacia el control, hacia manejar las cosas hasta entenderlas lo suficiente como para presentarlas de una manera que parezca resuelta. Y sabía, incluso mientras lo hacía, que estaba mal, y lo hice de todos modos. Eleanor escuchó todo esto. Luego dijo, eso es lo más honesto que me has dicho en 6 años. Él parpadeó. No estoy diciendo que eso haga la decisión correcta, continuó ella. No la hace. Pero quiero que notes que, cuando dejas de manejar la presentación y simplemente me dices lo que en verdad pasó dentro de ti, es cuando de verdad puedo escucharte. Lo escucho, dijo él. Bien. Ella se sentó en el sillón frente a la chimenea, el mismo que había ocupado 3 noches atrás, cuando le habló de su abuelo y las estrellas. Cuéntame de la carta. ¿Qué dice exactamente? Él la recuperó del escritorio y se la leyó completa. El lenguaje de Hargreaves era seco y legal y avanzaba al ritmo de un hombre a quien le pagaban por palabra, pero la sustancia era clara. Los papeles habían sido presentados formalmente ante la corte del condado. Se había iniciado un procedimiento, y el retiro requería una petición conjunta formal dentro de 60 días, después de los cuales el procedimiento simplemente se cerraría sin consecuencias. 60 días, dijo Eleanor cuando él terminó. Sí. Y Hargreaves necesita la petición en sus manos, a más tardar, hacia fines de agosto. Eleanor lo pensó. Era el 23 de junio. Eran más de 7 semanas. Mucho tiempo, no tiempo ilimitado. Tu madre sabía de la presentación, dijo. Dijo que su abogado estaba en correspondencia con Hargreaves.
Mi madre ha tenido a su abogado vigilando todo desde octubre, dijo Nathaniel. No había amargura en ello, solo un reconocimiento cansado. Nunca ha confiado del todo el futuro de la propiedad a nadie, incluyéndome a mí. Vino a evaluar la situación. Vino a asegurarse, de una manera u otra, de que la continuidad de la propiedad estuviera arreglada. Eleanor guardó silencio un momento. Luego dijo, ella no lo sabe. Él la miró. Sobre el niño. Eleanor. Dijo, muy despacio. La observé durante la cena. Me estaba midiendo como siempre me mide, buscando la evidencia que vino a buscar. Buscaba un matrimonio que estuviera terminando, o uno que continuara por conveniencia. No buscaba a una mujer embarazada de 3 meses. No, dijo Nathaniel, despacio. No lo sabía. ¿Quieres decírselo? Él se quedó muy quieto. ¿Tú quieres? Te lo pregunté primero. Él se sentó en su sillón, frente al de ella, puso los codos sobre las rodillas y lo pensó con visible concentración. Mi madre no es una mujer cálida, dijo al fin, pero no es cruel. Si le decimos, y esto se vuelve parte de su cálculo, la propiedad, la sucesión, todo lo que vino a evaluar, tú pasarías de ser Eleanor, que quizá firmaba o no los papeles, a ser Eleanor, quien lleva al heredero Edward. Y esas son 2 maneras muy distintas de que ella te vea. ¿Y crees que me trataría diferente? Creo que sí, dijo él, con cuidado. Y creo que eso te ayudaría en algunos sentidos. Y en otros, sería exactamente la tensión que has pasado 3 meses tratando de evitar. Eleanor lo consideró. Él tenía razón. Lo estaba leyendo correctamente. Y el hecho de que lo leyera correctamente, de que estuviera pensando en cómo se sentiría para ella, no solo en cómo resolver el problema, no era poca cosa. Ella lo registró. No quiero decírselo todavía, dijo. Quiero que sea nuestra noticia, en nuestro tiempo, no una pieza de evidencia en su evaluación. No le decimos todavía, confirmó él. La miró a través del pequeño espacio entre sus sillones. ¿Tú y yo, después de esta noche? Preguntó. ¿Estamos bien? No tan bien como estábamos esta mañana, dijo ella, con honestidad, pero no donde estábamos hace 3 días. Estamos en algún punto intermedio, y creo que esa es la respuesta real. La respuesta real es lo que quiero. Entonces sí, dijo ella. Estamos en algún punto intermedio. Y la carta de Hargreaves no cambia nada de lo que he decidido. Le escribiré cuando esté lista. Pondré mi nombre en la petición de retiro cuando esté lista. Cuando estés lista, repitió él, no como pregunta. Sí. Cuando esté lista. Él asintió. No presionó. Esa noche, Eleanor se tendió en la cama del cuarto de huéspedes y escuchó a la mansión sentarse a su alrededor, los sonidos particulares de una casa vieja a medianoche, la madera y la piedra haciendo su trabajo nocturno. El baúl medio empacado seguía bajo la cama. No lo había movido. Tampoco había terminado de vaciarlo. No estaba segura todavía de qué significaba eso. No estaba segura de necesitar decidir qué significaba esa noche. Lo que sí sabía era esto, en algún punto de los últimos 4 días, los papeles del divorcio habían pasado de ser el final de algo a ser un complicado punto intermedio de algo, y los puntos intermedios eran más difíciles que los finales. Los finales tenían una forma. Los puntos intermedios tenían que construirse mientras estaba parado en ellos. Puso su mano sobre el vientre. Solo la dejó ahí, como había estado haciendo en momentos privados desde que se enteró. Un hijo estaba ahí, pequeño, ignorante, completamente confiado, de la manera en que las cosas confían cuando no tienen otra opción. Lo estoy intentando, dijo en voz baja. A nadie en particular, o al niño, o a sí misma, quizás a los 3. Y se durmió. Caterina Swartz bajó a desayunar la mañana siguiente con el aspecto de una mujer que había dormido con cuidado y había llegado a conclusiones. Eleanor reconoció esa mirada, la había visto en Nathaniel cuando él construía hacia algo, y ahora entendía dónde la había aprendido. Desayunaron con la particular civilidad de personas que son todas conscientes de que las cosas reales esperan debajo de esa civilidad.
Nathaniel habló sobre la situación de la parcela sur con una competencia que Eleanor sabía que tenía, pero que rara vez desplegaba frente a su madre. Eleanor contribuyó 2 veces al análisis, y observó a Catherine observarla hacerlo. Después del desayuno, Catherine le pidió a Eleanor caminar con ella. Solo Eleanor, no Nathaniel. Era la primera vez que hacía eso. En 6 años, Catherine Ashworth jamás había buscado la compañía de Eleanor a solas. Caminaron por el jardín, por las partes sombreadas, porque a Catherine no le gustaba el sol directo y Eleanor agradeció evitarlo. Caminaron un rato sin hablar y Eleanor se mantuvo alerta, porque algo se avecinaba. No eres lo que esperaba, dijo Catherine finalmente. Eleanor la miró. ¿Qué esperabas encontrar? A una mujer al borde de irse, dijo Catherine. Las cartas que recibí, de Hargreaves y de Charles y de algunas otras personas que consideraron que era asunto suyo escribirme, sugerían que la mansión era una casa en proceso de cerrarse. Que el matrimonio estaba prácticamente terminado y que las formalidades eran cuestión de semanas. Las cartas no estaban equivocadas hace una semana, dijo Eleanor. Ahora es distinto. Catherine guardó silencio un momento. Caminaron. Un pájaro cruzó por encima. ¿Qué cambió? Preguntó Catherine. No fue un desafío. Fue una pregunta genuina, hecha por una mujer que había pasado 63 años manejando cosas y que tal vez había llegado al punto en que de verdad quería entender algo. Eleanor pensó cómo responder. Pensó en las galletas junto a la puerta, en Nathaniel cruzando los 3 metros del jardín, en la carta de Hargreaves y el enojo y la conversación en el estudio después, donde él le había contado la cosa real sobre las estrellas. Empezó a decir cosas verdaderas, dijo Eleanor al fin. Catherine absorbió esto. No se le da bien eso, dijo, no como defensa de él, como un hecho, dicho por la mujer que lo había formado. No, dijo Eleanor. Tampoco a su padre. Catherine la miró de reojo, brevemente. No lo digo como excusa, dijo. Lo digo porque he visto a mi hijo tratar de manejar el mundo como lo hacía su padre, y he visto el costo de eso, y no siempre he sabido cómo ayudarlo a hacerlo distinto. Hizo una pausa. Cometí errores con él. Soy consciente de ello. No cría un hombre que supiera cómo dejarse alcanzar. Eleanor dejó de caminar. Catherine también se detuvo. Se miraron en la sombra del verano, 2 mujeres que se habían casado con hombres Ashworth, de pie en un jardín donde las cosas habían terminado, o apenas comenzaban. Lo está intentando, dijo Eleanor en voz baja. Sea lo que sea que vino a buscar aquí, quiero que sepa eso. Puedo ver que lo está intentando, dijo Catherine. Lo vi anoche en la cena. Te mira distinto. ¿Distinto cómo? Como alguien que presta atención, dijo Catherine. Como alguien que teme perderse algo. Hizo una pausa. Solía mirar las cosas que valoraba como las miraba su padre, como inventario. No está haciendo eso ahora. Eleanor no dijo nada por un momento. No he sido justa contigo, dijo Catherine, más quietamente. En estos 6 años te evalué como una variable en el futuro de la propiedad, y debí haberte visto como una persona construyendo una vida dentro de una situación difícil, y no lo hice. No lo ofreció exactamente como una disculpa. Catherine Ashworth, sospechaba Eleanor, no trataba mucho con las disculpas formales. Era algo más honesto que una disculpa, una mujer que llevaba libros de contabilidad decidiendo ser precisa. Me gustaría hacerlo mejor. Si te quedas. Eleanor miró a su suegra un largo, honesto momento. No estoy haciendo promesas a nadie sobre el futuro ahora mismo, dijo Eleanor. Ni a Nathaniel, ni a mí misma. Lo estoy tomando día por día. Hoy es un día en que me quedo. Mañana decidiré sobre mañana. Eso es honesto, dijo Catherine. Es lo que tengo. Catherine asintió una vez. Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar de regreso hacia la casa. Después de 2 pasos se detuvo, sin voltearse. ¿Estás comiendo lo suficiente?, preguntó. Estás muy pálida. Eleanor estuvo a punto de decir que era el calor. Casi dijo lo mismo que había dicho el día anterior. En cambio, dijo, no he tenido mucho apetito este verano. Deberías comer, dijo Catherine.
Sea lo que sea que esté pasando, come. Y volvió a entrar en la casa. Eleanor se quedó un momento más en el jardín, la mano presionada contra el vientre a través de la tela del vestido, sintiendo el peso imposible y la ligereza imposible de una vida de 3 meses, desconocida para todos excepto para quien la llevaba. Y el hombre que había cubierto su mano con la suya, y el médico que había confirmado lo que ella ya sabía. Respiró. Entró. En el pasillo, casi choca con Nathaniel, que venía de la dirección del estudio con una carta en la mano y una expresión que la detuvo de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó ella. Él la miró. Su rostro hacía lo que hacía cuando manejaba algo, y luego dejó de hacerlo. Ella vio el momento en que eligió no manejarlo, y se volvió simplemente su rostro, abierto y un poco alarmado. Otra carta de Hargreaves, dijo. Dice que hay una complicación. Eleanor extendió la mano para recibir la carta. Él se la dio. Ella la leyó. Su pecho se enfrió. La complicación era esta: un miembro de la corte del condado, un hombre llamado Uldrich, a quien Eleanor recordaba vagamente como un magistrado con el que su padre había tratado años atrás, había notado la presentación y, considerándose amigo de la familia Ashworth, había hecho indagaciones. Y esas indagaciones habían sacado a la luz algo que nadie había pensado en revisar, una cláusula en el acuerdo matrimonial original, redactado por el padre de Eleanor y el abogado de Nathaniel en 1798, que especificaba condiciones bajo las cuales un procedimiento de divorcio podía ser impugnado por un tercero con interés legítimo en la sucesión de la propiedad. Era una cláusula oscura. Hargreaves no la había señalado inicialmente porque no esperaba que el procedimiento avanzara. Pero ahora Uldrich la había planteado, y Hargreaves escribía para advertirles que, si alguien con participación en la sucesión de la propiedad decidía ejercer la cláusula, la carta era cuidadosa y legal sobre no nombrar nombres, pero no necesitaba nombrarlos, el procedimiento podía volverse considerablemente más complicado que una simple petición conjunta. Eleanor leyó la carta 2 veces. Luego la dobló con precisión y la sostuvo con ambas manos. Tu madre, dijo. La mandíbula de Nathaniel se tensó. Es la única parte con interés legal en la sucesión. ¿Sabías de esta cláusula? No. Te lo juro, no lo sabía. Ella lo miró. Le decía la verdad. Conocía su rostro lo suficiente ahora como para saber la diferencia. ¿Ella lo sabe?, preguntó Eleanor. Sobre la cláusula. No lo sé. Su abogado es minucioso. Ella acaba de entrar a la casa, dijo Eleanor. Acaba de decirme que quiere hacerlo mejor. Sí. Y ahora resulta que potencialmente tiene la capacidad legal de bloquear el retiro. Si decide ejercer la cláusula. Si decide. Se miraron en el pasillo. La casa estaba muy en silencio. Vino a evaluar, dijo Eleanor, a ver con qué estaba lidiando. A determinar si el futuro de la propiedad estaba arreglado. Y nos observó en la cena, y me pidió caminar con ella. Sí. Y ahora esto. Miró la carta en sus manos. Luego levantó la vista hacia su esposo. ¿Qué quieres hacer? Quiero hablar con ella, dijo Nathaniel directamente, y quiero que estés ahí. Los dos, dijo, porque esto no es algo que yo maneje y luego presente. Esto es nuestro. Ella sostuvo la carta un momento más. Luego se la devolvió. Esta noche, dijo. Después de la cena. Él tomó la carta. No se apartó. Se quedó en el pasillo lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir la particular calidad de su atención, aún enfocada por completo en ella. Eleanor, dijo, en voz baja, lo que sea que ella decida sobre la cláusula, lo que sea que pase en los próximos 60 días, no te estoy pidiendo que te quedes por nada de eso. Necesito que lo sepas. Lo sé, dijo ella. Y lo sabía, o estaba empezando a saberlo. Y sepa lo que sepa, o no sepa, dijo él, lo que dije en el estudio anoche sigue siendo verdad. Esto es nuestro. La decisión es nuestra. Sí, dijo ella. Afuera, el verano de Virginia seguía su curso, implacable y dorado e indiferente. Adentro, la mansión Ashworth se construía, no con la lentitud cuidadosa de los últimos 4 días,
sino con el tipo más rápido y de mayores riesgos, donde el suelo se mueve bajo los pies y se descubre en tiempo real si lo que se está construyendo puede sostener el peso de lo que viene. Eleanor enderezó la espalda. Siempre había sido mejor de lo que se le había dado crédito para sostener peso. La noche lo demostraría. La cena de esa noche fue la comida más silenciosa que Eleanor había vivido jamás dentro de la mansión Ashworth, y había vivido algunas genuinamente silenciosas. Catherine comió con su precisión habitual, porciones pequeñas y medidas, cada bocado deliberado, como si comer fuera una tarea que requiriera la misma atención cuidadosa que le dedicaba a todo. Habló sobre las condiciones del camino entre Gloucester y Charlottesville, comentó sobre la calidad del cordero. Le preguntó a Nathaniel si había sabido algo de su primo Frederick últimamente, y Nathaniel dijo que no, y ella dijo que le parecía que Frederick se estaba volviendo poco confiable, y Nathaniel estuvo de acuerdo de esa manera no comprometida que usaba cuando la cortesía le compraba tiempo. Eleanor no dijo casi nada. Observaba a Catherine con toda su atención y un rostro quieto que no revelaba nada. Buscaba señales de que Catherine ya supiera sobre la cláusula. Buscaba esa calidad particular de compostura que significaba que una mujer manejaba lo que sabía en lugar de simplemente ser quien era. No pudo saberlo. Catherine Ashworth era demasiado buena. Después de la cena, cuando la señora Greer había recogido y la mesa quedaba desnuda entre ambos, y las velas se habían consumido 1 centímetro, Nathaniel dijo, «Madre. Hay algo que necesitamos discutir». Catherine dejó su vaso de agua. Lo miró, luego a Eleanor, luego de vuelta a él. «Pensé que podría haberlo», dijo. Él puso la carta de Hargreaves sobre la mesa y la deslizó hacia ella. Ella no la tocó de inmediato. La miró un momento con una expresión que Eleanor estudió con mucho cuidado y aún así no pudo interpretar del todo. Luego la tomó y la leyó, despacio, ya sea porque el lenguaje era denso o porque estaba siendo muy deliberadamente indescifrable. Cuando terminó, la dejó de nuevo sobre la mesa con la misma precisión con la que hacía todo. «Aldrich», dijo. «Lo conozco. Es un hombre que se mete en los asuntos de otros bajo el pretexto de preocupación cívica». «Sí», dijo Nathaniel. «No habría planteado esta cláusula a menos que alguien lo hubiera impulsado a hacerlo». «Eso es lo que pensé también». La habitación estaba muy quieta. Afuera, la oscuridad del verano se había asentado, y los sonidos de la noche apenas comenzaban, grillos, un búho distante, la particular calma de una noche de Virginia que no sabe que está sentada sobre algo a punto de romperse. «¿Crees que yo lo impulsé?», dijo Catherine. No era una pregunta. Era una afirmación entregada en una voz que no era ni defensiva ni fría. Solo precisa. «No lo sé», dijo Nathaniel. «Lo hiciste». Eleanor se quedó absolutamente quieta. Catherine miró a su hijo un largo momento. Luego hizo algo que Eleanor nunca la había visto hacer, apartó la mirada primero. Miró hacia abajo, a la mesa, a la carta, a sus propias manos. «No», dijo. «No lo hice». Nathaniel esperó. «Pero sabía que la cláusula existía», dijo Catherine. «Lo he sabido desde antes de tu boda. Mi abogado la marcó en aquel entonces, uno de los términos que tu padre insistió incluir en las negociaciones del acuerdo original. Quería protecciones». Hizo una pausa. «Nunca tuve intención de usarla. Quiero que quede claro». «Entonces, ¿cómo lo supo Aldrich?», preguntó Eleanor. Su propia voz la sorprendió un poco. No había planeado hablar primero, pero la pregunta era la que importaba, y era su vida la que se discutía, y ya estaba cansada de esperar el momento adecuado. Catherine la miró directamente. «Mi abogado correspondió con Hargreaves hace varias semanas, cuando me enteré por primera vez de los papeles. Es un hombre minucioso. Habría incluido un recuento completo de los términos del acuerdo en su correspondencia. Lo cual significa», dijo Eleanor, «que la oficina de Hargreaves tenía la información». «Y la oficina de Hargreaves no es una bóveda sellada», dijo Catherine. «No», coincidió Catherine. «No lo es». Eleanor miró a Nathaniel. Nathaniel miró a su madre. «Entonces Aldrich lo obtuvo de alguien dentro de la correspondencia de Hargreaves», dijo Nathaniel. «No de ti directamente. Esa es mi comprensión. Pero la minuciosidad de tu abogado es lo que puso el tema sobre la mesa».
Catherine guardó silencio un momento. Sí, dijo. Eso es exacto, y no pretenderé lo contrario. Eleanor respiró. Había esperado la negación. Se había preparado para el tipo de verdad cuidadosamente manejada que explica sin aceptar. Lo que no había esperado era esto, el reconocimiento llano, sin decoración. La cláusula puede ejercerla una parte con interés legal en la sucesión, dijo Eleanor. Esa eres tú. Sí. Piensa ejercerla. La pregunta cayó en la habitación como una piedra en el agua. Todo se ondeó hacia afuera desde ahí. Catherine miró a Eleanor Ashworth, la mujer que su hijo había desposado 6 años atrás, que había sobrevivido 2 pérdidas dentro de esta casa, que había estado a 3 días de desaparecer a Kentucky sola, que se había sentado frente a ella en el jardín esa misma mañana y le había dicho con total firmeza que lo estaba tomando día por día, y que hoy era un día en que se quedaba. No, dijo Catherine. No pienso hacerlo. Eleanor esperó la condición. Siempre había una condición. Vine aquí a evaluar si el matrimonio de mi hijo valía la pena salvarse, continuó Catherine, y lo que encontré no fue lo que esperaba. Y tengo 63 años, y he pasado suficiente de mi vida manejando cosas que no querían ser manejadas. Miró a Nathaniel. Lo estás intentando. Puedo ver que lo estás intentando. Nunca te había visto intentarlo de esta manera antes. Tenía buenas razones para intentarlo antes, dijo Nathaniel. No entendí la razón a tiempo. No, coincidió Catherine. No lo hiciste. Pero la entiendes ahora. Hizo una pausa. Eleanor. Sí, Eleanor. Lo dije en serio esta mañana, en el jardín. No he sido justa contigo. Extendió la mano hacia la carta de Hargreaves, la tomó, la sostuvo un momento, luego la dobló una vez y se la devolvió a Nathaniel. Escríbele a Hargreaves. Presente en el retiro. Yo le escribiré a mi propio abogado mañana y le instruiré que le comunique a Aldrich que no hay parte interesada persiguiendo la cláusula. El silencio que siguió fue del tipo que llega cuando algo grande ha atravesado una habitación y se ha sentado. Eleanor sintió algo liberarse en su pecho. No todo. No el nudo complicado de 6 años que tomaría considerablemente más que una sola conversación para desatar, pero algo real, algo que había estado presionando. Gracias, dijo, y lo dijo con total sinceridad. Caterina sintió una vez, a la manera de una mujer que no acostumbra recibir agradecimientos. Luego se puso de pie y dijo que iba a la cama, les deseó buenas noches a ambos, y salió del cuarto. Nathaniel y Eleanor se quedaron sentados a la mesa desnuda a la luz de las velas, y ninguno de los dos habló por un momento. La carta yacía entre ambos. Los sonidos de la noche seguían afuera. Bueno, dijo Nathaniel al fin. Bueno, coincidió Eleanor. No esperaba eso. Yo tampoco. La miró desde el otro lado de la mesa. ¿Estás bien? Ella lo pensó honestamente. Estoy más bien de lo que estaba hace 2 horas, dijo, y menos bien de lo que quisiera. Pero creo que esa es la respuesta honesta. Es suficiente, dijo él. Ella se levantó de la mesa con la intención de subir a su cuarto, y casi lo hizo. Se detuvo en la puerta. Nathaniel, dijo, sin voltearse. El baúl sigue bajo la cama. Él guardó silencio. Quiero que sepas que no lo he desempacado, dijo ella. No porque piense irme, sino porque desempacarlo se siente como una promesa que no estoy lista para hacer. Y te dije que no haría promesas que no puedo cumplir. Lo sé, dijo él. Quería que lo supieras. Que te lo estoy diciendo, en lugar de guardármelo. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Eso es nuevo para mí. Decirte la cosa que podría ser difícil. Él la miró con esos ojos grises, y lo que había en ellos no era compostura, ni la calma manejada que había conocido durante 6 años. Era simplemente un hombre, real e imperfecto, prestando atención. Lo sé, dijo otra vez. Y quiero que sepas que lo veo. Ella asintió. Subió las escaleras. No desempacó el baúl, pero puso su mano sobre el pestillo un momento, de pie junto a la cama en el cuarto de huéspedes, a oscuras, y pensó en Kentucky y en Margaret y en el camino de Charlottesville.
Y pensó en los pulgares de Nathaniel contra el dorso de sus manos, y pensó en Catherine doblando la carta. Luego soltó el pestillo y se metió en la cama, y durmió. Pasaron 3 semanas. Si esta fuera una historia contada de otra manera, esas 3 semanas se resumirían en una frase: las cosas mejoraron con el tiempo, el difícil trabajo de reconstrucción avanzó. Pero esta no es esa clase de historia, porque esas 3 semanas no fueron una frase. Fueron 30 días de pequeñas decisiones tomadas una a una, cada una exigiendo algo, cada una cambiando algo ligeramente, como el agua trabajando sobre la piedra. Nathaniel le escribió a Hargreaves la mañana después de la cena con Catherine. Le mostró la carta a Eleanor antes de sellarla, no porque ella se lo pidiera, sino porque le entendió sin que se lo dijeran que los papeles llevaban su nombre y su futuro tanto como el de él, y que ella tenía derecho a ver lo que se escribía en nombre de ambos. Ella lo leyó, cambió 2 palabras, y se lo devolvió. Él usó las palabras de ella. Catherine se fue un martes, 4 días después de haber llegado. Antes de irse, fue a buscar a Eleanor en el cuarto de la mañana y se sentó frente a ella y dijo, sin preámbulo: no volveré a interferir en tu matrimonio, en tus decisiones. Quiero que quede dicho con claridad, para que no haya ambigüedad. Lo agradezco, dijo Eleanor. También quiero decir, Catherine hizo una pausa, y fue la primera pausa que Eleanor le había oído nunca que no fuera manejada. Una pausa real. Una mujer buscando el camino hacia algo que no acostumbraba decir. Lamento las pérdidas. Las 2. No estuve a la altura de esos momentos. Lo sabía entonces. No supe cómo corregirlo. Y lo siento. Eleanor miró a su suegra un largo momento. Gracias, dijo. Eso significa más de lo que sabe. Caterina sintió. Se puso de pie. Ya casi en la puerta, Eleanor dijo, espero que vuelva. Catherine se detuvo. Bajo mejores circunstancias, dijo Eleanor, cuando haya mejores noticias que compartir. Catherine la miró. Algo en su rostro cambió, casi imperceptiblemente, pero Eleanor lo captó. Una pregunta haciéndose a sí misma, una mujer muy buena en la evaluación, mirando algo que aún no podía ver con claridad. Me gustaría eso, dijo Catherine finalmente. Subió a su carruaje y se fue, y la mansión se sintió distinta después. Más ligera, o quizás simplemente más suya de nuevo, de la manera en que un cuarto se siente después de que un invitado se va y una puede reacomodarse dentro de él. Las semanas avanzaron. El doctor Harley vino el segundo lunes y declaró que todo progresaba bien. Las náuseas de Eleanor se calmaron hasta convertirse en algo manejable, luego en algo casi de fondo. Su apetito regresó, genuinamente regresó, no solo la obligación de comer, y la señora Gris respondió a esto con la particular satisfacción callada de una mujer que había estado preocupada durante meses y se alegraba de tener otra cosa por la cual preocuparse. Nathaniel hizo lo que había dicho que haría. No perfectamente, ella nunca había pedido perfección, nunca había creído en ella como estándar para los seres humanos, pero de manera consistente. Estaba en cualquier cuarto donde ella estuviera. Preguntaba antes de asumir. Le contaba las cosas el mismo día en que se enteraba, incluso cuando el momento era inconveniente, incluso cuando él mismo seguía procesando la información. 2 veces se sorprendió a sí mismo cayendo de vuelta en la distancia manejada, y ella pudo ver el momento en que él mismo se dio cuenta, el ligero ajuste, la elección de hacerlo distinto. Y ambas veces lo dijo en voz alta, casi me quedé callado ahora, y no quise hacerlo. La primera vez que lo dijo, ella lo había mirado un largo momento y había dicho, lo noté. Bien, había dicho él. Quiero que lo notes. La segunda vez, ella extendió la mano y puso la suya brevemente sobre la de él. Solo eso. No dijo nada. Él había mirado su mano y algo en su rostro se había quedado muy quieto, de la manera nueva. No la quietud cerrada de antes, sino la quietud de un hombre recibiendo algo que no estaba seguro de merecer. Ella no había estado segura de estar lista para la ternura de ese momento. Sucedió de todos modos. El cuarto sábado, movió algunas de sus cosas de vuelta al dormitorio principal. No todas, sus libros se quedaron en el cuarto de huéspedes, porque le gustaba leer en esa silla particular junto a esa ventana particular, y no tenía intención de renunciar a una silla de lectura que finalmente había encontrado cómoda solo por simbolismo.
Pero su ropa, sus cosas de escritura, la pequeña caja de cedro que había sido de su abuela, esa la llevó, un brazado cuidadoso a la vez, de vuelta a través del pasillo. Nathaniel la observó hacerlo. Se ofreció a ayudar, y ella dijo que prefería hacerlo sola, y él lo entendió y se mantuvo fuera del camino. Cuando terminó, él dijo, «Hay algo que necesites reacomodar en el cuarto». «El escritorio, junto a la ventana del sur», dijo ella. «Siempre estuvo en la posición equivocada. Lo quiero más cerca de la luz». Él movió el escritorio. Esa noche, sentada en un escritorio finalmente en la posición correcta, escribió una larga carta a su hermana en Boston, y le contó, por primera vez, sobre el niño. Su hermana se llamaba Ann, era 4 años mayor, y siempre había sido la más impetuosa de las dos, y Eleanor podía oír la voz de Ann leyendo la carta incluso mientras la escribía, ese sonido particular de deleite genuino, sin guardia y ruidoso, el tipo de reacción que su madre siempre había intentado moderar y nunca había logrado. En la carta, también le contó otra cosa a Ann, que los papeles del divorcio habían sido formalmente redactados, y que ella se estaba quedando en Virginia, y que no estaba, como había esperado estar en este punto, segura de si era sabio. Se estaba quedando porque lo elegía día a día, y porque algo real se estaba construyendo en esa elección, y porque había decidido que la única manera de saber si algo podía sostenerse era pararse sobre ello y averiguarlo. Ann entendería eso. Ann siempre había sido la que se paraba sobre las cosas para averiguarlo. Selló la carta y la dejó a un lado para enviarla, y se fue a la cama, y durmió en su propio cuarto por primera vez en 4 meses. El baúl seguía medio empacado. Había decidido que se quedaría así. No para siempre, pero por ahora, un baúl medio empacado no era una amenaza ni un plan. Era un recuento honesto de dónde estaba, ni ida, ni completamente llegada. En construcción, en el intermedio. Fue el último jueves de julio cuando todo volvió a cambiar. Estaba en el jardín, ya avanzada la mañana, esa hora razonable de finales de julio que existe entre el calor intolerable del mediodía y el frescor que llegaba después de las 5. Estaba haciendo lo que había adoptado hacer en el jardín, solo sentarse, una mano en el vientre, sintiendo la actividad particular que se había vuelto inconfundible en las últimas 2 semanas. El niño se movía ahora con intención, movimientos pequeños y ciertos, completamente distintos del movimiento vago de las semanas anteriores. Definido. Presente. Estaba sentada con esa certeza cuando oyó voces desde dentro de la casa. No la voz de la señora Greer, no la de Nathaniel. La voz de un hombre que no reconocía, elevada de una manera en que las voces domésticas dentro de las mansiones no solían elevarse. Entró. La voz venía del vestíbulo. Cruzó el corredor y se detuvo en el borde del salón. Y lo que vio fue esto, un hombre que nunca había visto, de unos 45 años, de hombros anchos, con el aspecto de alguien que había cabalgado con fuerza y recientemente, de pie en el vestíbulo con el sombrero en las manos y una expresión que lograba ser al mismo tiempo cortés y absolutamente inflexible. Nathaniel lo enfrentaba. Le daba la espalda a Eleanor. Ella podía ver sus hombros, el particular ángulo que ahora reconocía como tensión controlada, la forma de un hombre sosteniendo algo muy quieto. No estoy aquí para causar dificultades, decía el hombre. Estoy aquí porque me pidieron estar aquí, y creo que es mejor para todos que tengamos esta conversación con claridad. ¿Y quién te pidió venir?, dijo Nathaniel. Mi empleador, dijo el hombre. El señor George Whitfield. Todo el cuerpo de Eleanor se enfrió. El hijo de Charles Whitfield, George Whitfield, 28 años, recién regresado de Inglaterra. El joven que había sido mencionado, el último año, en conexión con la propiedad Ashworth, de maneras que Eleanor había registrado y archivado sin examinar del todo. George Whitfield no tiene ningún estatus en esta casa, dijo Nathaniel. Si lo reclama, dijo el hombre. Reclama estatus ante la corte del condado. Su abogado ha estado en contacto con el magistrado Aldrich. Aldrich. La voz de Nathaniel se había vuelto muy plana otra vez. Respecto a la cláusula del acuerdo, dijo el hombre, que el señor Whitfield entiende que aún no ha sido formalmente cerrada. Una parte con interés en el asunto. George Whitfield no tiene interés en este asunto. Su madre es una Ramsden, dijo el hombre.
La conexión Ramsden con el acuerdo familiar Ashworth data de 1798. Su abogado cree que hay un reclamo secundario. La habitación estaba tan silenciosa que Eleanor podía oír su propio latido. Dio un paso al frente. Ambos hombres se dieron vuelta. El extraño la miró con la cortés inexpresividad de un hombre haciendo un trabajo. Nathaniel la miró, y en su rostro ella vio algo que reconoció de aquella primera mañana, alarma desnuda, sin calcular. Usted, dijo ella al extraño. Robert Ale, señora. Hombre de negocios del señor George Whitfield. Y ha venido a decirnos que el señor George Whitfield cree que tiene un reclamo relacionado con la sucesión de la propiedad Ashworth. Cree que su abogado puede argumentarlo, sí, señora. ¿Sobre qué bases, específicamente? Ale la miró con un leve reajuste, la mirada de un hombre que había esperado tratar con el esposo y se encontraba tratando con la esposa en su lugar. Las bases, dijo, con cuidado, de que el beneficiario primario bajo el acuerdo Ramsden se volvería relevante si no hubiera un heredero Ashworth directo dentro de un periodo específico, tal como se describe en el documento de 1798. Y el periodo específico, dijo Eleanor, expira. En septiembre de este año, señora. El silencio que siguió fue total. Eleanor se quedó muy quieta. Septiembre. El niño nacería en diciembre. 3 meses fuera de la ventana que el abogado de George Whitfield planeaba argumentar establecía su reclamo. Miró a Nathaniel. Él la miraba, y ella pudo verlo haciendo el mismo cálculo que ella, y llegando al mismo lugar. Gracias, señor Ale, dijo Eleanor. Puede decirle al señor Whitfield que hemos recibido su mensaje. Ale se puso el sombrero de nuevo. También pide que, hemos recibido su mensaje, dijo Eleanor otra vez. Ale la miró un momento, luego asintió y se fue. La puerta principal se cerró. Eleanor y Nathaniel se quedaron de pie en el vestíbulo, mirándose. Está reclamando que, si no hay heredero directo para septiembre, dijo Nathaniel, no como pregunta. No, solo lo estaba diciendo en voz alta, dijo ella. Las cosas necesitan decirse en voz alta. Ese será el argumento. El niño nace en diciembre, dijo Eleanor. Lo cual significa que, aunque el reclamo Ramsden sea discutible, y no estoy segura de que lo sea, para cuando llegue el niño, será irrelevante. A menos, dijo Eleanor, despacio, que su abogado se mueva para que los términos del acuerdo sean declarados en septiembre, antes del nacimiento, y use la ventana para establecer un reclamo que no desaparezca automáticamente cuando llegue el niño. Nathaniel la miró. Eso sería un argumento legal que toma tiempo, dijo. Sí, pero podría crear complicaciones. Podría significar que la herencia de nuestro hijo esté disputada desde el momento de nacer. Hizo una pausa. Que imagino es exactamente lo que quiere Whitfield. No ganar. Complicar. Nathaniel cruzó el vestíbulo y se paró frente a ella, cerca, y puso las manos sobre sus brazos, justo debajo de los hombros, sosteniéndola, sin apretar, solo presente. Eleanor, dijo. Mírame. Esto no va a funcionar. Lo que sea que esté intentando, es complicado y costoso, y lo voy a llamar exactamente eso, porque Hargreaves es bueno, y porque la conexión Ramsden en el documento de 1798 es secundaria a la línea directa en el acuerdo original, y porque voy a cobrar cada favor que tengo en Richmond para asegurarme de que Aldrich entienda con toda claridad que Whitfield no tiene bienvenida en las cortes de este condado. Suenas muy seguro, dijo ella. No lo estoy, dijo él, honestamente. Pero voy a ser muy eficaz. Algo se movió en su pecho. No exactamente una sonrisa. Algo más cercano. Necesito que me digas algo primero, dijo ella. Sabía sobre la conexión Ramsden antes de hoy. Él no apartó la mirada. Sabía que el documento de 1798 existía. No sabía que el abogado de George Whitfield lo había identificado como accionable. Es la verdad toda. Ella lo estudió. Le creyó. Le creyó no porque hubiera decidido confiar a ciegas. No era una mujer que hiciera nada a ciegas. Pero lo había estado observando durante 5 semanas con toda su atención, y había aprendido la diferencia entre su rostro cuando manejaba algo y su rostro cuando simplemente estaba presente. Ahora mismo, estaba simplemente presente,
abierto y un poco asustado, y completamente ahí. Está bien, dijo ella. Peleamos esto. Peleamos esto, confirmó él. Y quiero estar involucrada. Asumí que insistirías. No asumas, dijo ella. Pregunta. Él la miró. ¿Quieres estar involucrada? Sí, dijo ella. Le escribiré a Hargreaves yo misma, por separado. Quiero mi propia carta en el archivo. Quiero que quede documentado que este procedimiento, si Whitfield lo persigue, está siendo disputado por la duquesa de Ashworth, no solo por su esposo. Algo cambió en el rostro de Nathaniel, profunda y calladamente. Orgullo era una palabra demasiado simple para ello. Era más que eso. Era la mirada de un hombre viendo por completo, quizás por primera vez, lo que había tenido en esta mujer todo este tiempo. Le pediré a la señora Greer que traiga tus cosas de escribir al estudio, dijo él. No al 4:15, dijo ella. El estudio. De acuerdo, dijo él. Tu escritorio, si lo quieres. Ella lo quería. Fueron al estudio. Nathaniel se sentó en el escritorio que siempre había usado, y Eleanor se sentó en el más pequeño junto a la ventana, el que técnicamente siempre había estado disponible para ella, y que nunca había usado. Se sintió significativo reclamarlo ahora. No se detuvo en el significado. Tomó su pluma y comenzó a escribir. Trabajaron juntos, uno al lado del otro, en el mismo cuarto, durante 1 hora, en la tarde de verano. Dos personas escribiendo cartas que compartían una causa, y era completamente ordinario y completamente extraordinario al mismo tiempo. La carta de Nathaniel era formal y precisa. Eleanor la leyó cuando terminó y sugirió 3 cambios. Él hizo los 3 sin discutir. Su propia carta era más corta que la de él y más directa, y ella pensó que la franqueza era probablemente su mayor fortaleza. Declaró con claridad quién era, que entendía del procedimiento, y que esperaba de Hargreaves en su manejo de la respuesta legal de la propiedad. No se disculpó por tener una expectativa. Nunca había sido el tipo de mujer que se disculpaba por esperar que las cosas se hicieran bien. Cuando ambas cartas estuvieron selladas y listas para el correo, Nathaniel la miró desde el otro lado de la habitación. ¿Estás asustada?, preguntó. Sí, dijo ella, honestamente. No por mí. Se tocó el vientre brevemente. Por lo que viene en diciembre. Por si lo que estamos construyendo es lo suficientemente sólido como para sostenerse contra algo como Whitfield. Lo será, dijo él. No lo sabes. No, coincidió. Pero pienso hacer que sea verdad. Ella lo miró un largo momento. La luz de la tarde se volvía dorada en la ventana detrás de él, y él se veía exactamente como él mismo. No el duque, no la actuación del duque. Solo Nathaniel, cansado y determinado y presente. Hice algo, dijo ella. Cuéntame. Moví algunas cosas de vuelta al dormitorio hace 3 semanas. El dormitorio principal. Lo noté. El baúl sigue medio empacado. Eso también lo sé. He estado pensando en el baúl, dijo ella. Y creo que estoy lista para desempacarlo. Él la miró con mucho cuidado. No porque la situación legal haya cambiado, dijo ella. No por Whitfield, ni por la cláusula, ni por nada de eso, sino, se detuvo. Encontró las palabras, que no eran complicadas, solo difíciles. Porque hace 5 semanas estaba a 3 días de Kentucky. Y no voy a ir a Kentucky. Estoy aquí. Elijo estar aquí. Y guardar la mitad de mis pertenencias en un baúl bajo una cama en la que ya no duermo, dejó de ser honestidad. Se volvió costumbre. Y te dije que estaba tratando de romper las costumbres que estaban haciendo daño. Nathaniel no dijo nada por un momento. Luego dijo, ¿quieres ayuda para desempacarlo? Ella lo pensó. Pensó en lo que significaría, los dos juntos, sacando las cosas del baúl que había empacado en preparación para irse, la ruta por el camino de Charlottesville, la carta a Margaret, todo eso. Sí, dijo. Creo que sí. Él se levantó del escritorio. Dejaron las cartas para el correo y subieron juntos, ya avanzada la tarde. Y desempacaron el baúl con calma, sin ceremonia, su chal de invierno,
las pequeñas cosas que había pensado que necesitaría para una nueva vida en Kentucky. Y las pusieron donde pertenecían. Cuando el baúl quedó vacío, Nathaniel dobló lo último, una manta de lana azul que había sido de su abuela, y la puso en el estante. Se quedaron ahí de pie, en el cuarto de huéspedes, mirando un baúl vacío. ¿Qué hacemos con él?, dijo él. Eleanor lo miró. Madera vieja, buena construcción, algo hecho para cargar lo importante de un lugar a otro. Déjalo, dijo. Es un buen baúl. Puede que lo necesitemos. Él la miró con esos ojos grises. Puede ser, coincidió. Bajaron. Afuera, el verano de Virginia comenzaba su largo giro hacia agosto, cambiando de la manera en que cambia la luz de finales de julio, todavía caliente, todavía larga, pero cargando la primera sugerencia sutil de que algo se movía en los bordes. Dentro de la mansión Ashworth, dos personas habían desempacado un baúl, habían escrito cartas, habían peleado juntas por algo, lado a lado, en escritorios que habían reclamado en el mismo cuarto. El niño nacería en diciembre. Whitfield estaba ahí afuera con su abogado y con Aldrich y toda la complicada maquinaria de gente que quería determinar el futuro de esta casa antes de que las personas que vivían en ella hubieran decidido plenamente el suyo propio. Pero esa noche, a lo largo de esa única tarde de agosto, nada de eso era lo más importante. Lo más importante era que el baúl estaba vacío, y Eleanor Ashworth estaba en casa. La carta de Hargreaves llegó el segundo lunes de agosto, y no traía buenas noticias. Eleanor estaba en el estudio, en su escritorio junto a la ventana, que se había vuelto genuinamente suyo en las 5 semanas desde que lo reclamó por primera vez, cuando Nathaniel entró con ella. Supo por su forma de caminar. Había aprendido su caminar en cada superficie de la casa, el ritmo particular de él. Y había una versión de ese caminar que significaba ordinario, y una versión que significaba que algo había pasado. Esta era la segunda. Dejó la pluma. Él puso la carta frente a ella sin preámbulo, que era lo correcto. Habían acordado, sin acordarlo nunca formalmente, que la información se movería entre ambos el mismo día que llegaba. Y él lo honró incluso cuando la información era esta. Ella la leyó. El abogado de George Whitfield había presentado, no un reclamo aún, sino algo más preliminar y dañino a su manera, un aviso formal de intención de disputa, ingresado al registro de la Corte del Condado, que lograba dos cosas simultáneamente. Ponía la sucesión de la propiedad Ashworth en un estado de incertidumbre legal. Y lo hacía de una manera que ahora era cuestión de registro público. Registro público significaba que el condado lo sabía. Que el condado lo supiera significaba que para el jueves todos en 20 millas a la redonda estarían discutiendo si el matrimonio del duque de Ashworth y su heredero eran objetivos legítimos para un reclamo de Whitfield. Eleanor terminó de leer y dejó la carta plana sobre el escritorio y respiró. Se movió más rápido de lo esperado, dijo. Su abogado es mejor de lo que le di crédito, dijo Nathaniel. Estaba de pie junto a su escritorio, no detrás, no al otro lado de la habitación. A su lado. Ella lo registró sin levantar la vista. ¿Qué dice Hargreaves? Nuestra posición es sólida, pero no inatacable. La conexión Ramsden es real. No puede descartarla. Lo que sí puede argumentar es que el documento de 1798 nunca pretendió superar la línea directa, y que la interpretación que avanza el abogado de Whitfield es, se detuvo, creativa. Creativa, repitió Eleanor. Levantó la vista hacia él. Tu palabra. Él le devolvió la mirada con firmeza. Agresiva, oportunista, y casi con certeza motivada por algo distinto de una preocupación legal legítima. George Whitfield quiere esta propiedad. George Whitfield quiere lo que cree que debió haberle llegado a su familia por otras circunstancias, dijo Nathaniel. Le han dicho toda su vida que la conexión Ramsden significaba algo. Ha encontrado en Aldrich a un hombre dispuesto a dejarlo probar esa teoría. Y Aldrich. Aldrich quiere importar, dijo Nathaniel, sin rodeos. Y eso es todo Aldrich. Eleanor miró la carta de nuevo. 20 millas a la redonda, el jueves. ¿Quién vendrá?, preguntó. Cuando se enteren. Él fue honesto con ella. Algunos vendrán por preocupación. Algunos vendrán a evaluar.
Y algunos vendrán porque una propiedad disputada es lo más interesante que ha pasado en este condado en 5 años, y querrán verlo de cerca. Y que verán, dijo Eleanor, cuando vengan. Él guardó silencio un momento. Luego dijo, nos verán a nosotros. Lo que seamos, dijo, lo que hayamos construido en las últimas 5 semanas, eso es lo que verán. Ella miró a su esposo, este hombre que le había dado los papeles del divorcio en junio y que ahora estaba de pie junto a su escritorio en agosto, prometiendo ser visible con ella en lo que fuera que viniera, y sintió el peso complicado de lo que eran, y de lo que aún no eran del todo. Entonces necesitamos ser muy claros sobre lo que van a ver, dijo ella. Sí, coincidió él. Ella tomó su pluma. Siéntate, dijo. Tenemos cartas que escribir. Él se sentó. Escribieron toda la mañana. Hargreaves recibió una respuesta conjunta, el lenguaje de ella entretejido con el de él, su firma junto a la de Nathaniel por primera vez en un documento legal relacionado con la propiedad. Ella había insistido en eso, no porque necesitara demostrar nada, sino porque su nombre era la mitad de lo que Whitfield atacaba, y no estaría ausente ni la mitad de su propia defensa. Le escribieron a Catherine, porque necesitaba saberlo, y porque había prometido no interferir, y Eleanor le creía, y también creía que el abogado de Catherine era el tipo de hombre que podía hacerse útil en el contexto de una corte de condado. Le escribieron al primo de Nathaniel, James, un abogado litigante en Richmond que le debía a Nathaniel un favor significativo de 6 años atrás que nunca había sido cobrado. Para el mediodía, 6 cartas estaban selladas y listas. Para el miércoles siguiente, el salón de la mansión Ashworth recibió a sus primeros visitantes. Los Henderson llegaron primero, el coronel Henderson y su esposa, que habían sido vecinos durante 20 años, y que llegaron con un pastel de libra y el pretexto transparente de una visita social. La señora Henderson abrazó a Eleanor con calidez genuina y le dijo que se veía bien, y Eleanor dijo, gracias, y lo dijo en serio, y el coronel Henderson le estrechó la mano a Nathaniel y dijo en voz baja, Whitfield es un tonto y todo el mundo lo sabe, lo cual no era un argumento legal, pero Eleanor pensó que no era poca cosa. Los Preston vinieron el jueves. Los Faulkner el viernes. Para el final de la semana, la mansión Ashworth había recibido 11 visitas separadas de familias que Eleanor había conocido con distintos grados de cercanía a lo largo de 6 años de matrimonio. Y lo que entendió, observándolos llegar y observándolos irse, fue que el condado estaba tomando una medida. Miraban el matrimonio, a las 2 personas de pie juntas en el salón recibiendo visitantes, presentando un rostro unificado ante el ruido que había hecho el abogado de Whitfield. Miraban la postura de Eleanor y la manera de Nathaniel hacia ella, y la particular calidad del espacio entre ambos. Porque la gente que ha vivido en comunidades de condado durante 20 años sabe leer el espacio entre un esposo y una esposa, y lo que leían aquí era real. Eleanor sabía que era real. También era consciente de que saber que algo era real, y ser capaz de sostenerlo bajo examen sin flaquear, eran 2 habilidades distintas. No flaqueó. El viernes por la noche, después de que se fueron los últimos visitantes de la semana, se sentó en el estudio mientras Nathaniel revisaba la correspondencia de la semana, y puso las manos planas sobre el escritorio y pensó en lo que acababa de pasar. 11 visitas, 11 conversaciones de salón, 11 pares de ojos leyendo el espacio entre ella y su esposo. Ni una sola vez, en ninguno de esos cuartos, con ninguna de esas personas, había sentido la necesidad de actuar algo que no estuviera ahí. Había estado presente. Él había estado presente. Lo que había entre ambos había sido, simplemente, sí mismo. Pensó que probablemente eso era lo que se sentía tener una base cuando apenas se empieza a tenerla. No lo dijo en voz alta. Algunos entendimientos necesitaban sostenerse en silencio un tiempo, antes de poder soportar ser dichos. El asunto de Whitfield va a llegar a un punto crítico, dijo en cambio. Antes de septiembre. Su abogado presionará por una audiencia antes de que se cierre la ventana. Nathaniel levantó la vista de la correspondencia. Sí. Si puede establecer el reclamo antes de que termine septiembre, crea el problema que discutimos, una herencia disputada que no se resuelve automáticamente en diciembre. Hargreaves entiende eso. Hargreaves es cuidadoso, dijo Eleanor. Quiero algo más que cuidadoso. Tu primo James, ha respondido.